ideas, paradigmas, visiones de país diferentes, todas sintetizadas en ese campo que la verdad que se transforma en el campo de disputa hasta simbólico de algunos valores de la República Argentina. Está allí, por supuesto, la idea de la propiedad privada, si está usurpando Grabois, cuál es la razón final por la que Dolores está o convocó al grupo Artigas o al proyecto Artigas. Miren, vamos a tener una conversación interesante con la dueña del establecimiento, la mamá. Me refiero a Leonor Echevere, que está en tránsito desde el campo de Santa Elena hacia Paraná. A ver, vamos a ver si nos escucha bien desde el auto. Leonor, ¿nos escucha? Los escucho perfectamente. Bueno, gracias por atendernos. Lo primero que quiero preguntarle no tiene que ver con una cuestión técnica legal, seguramente usted ha contado cosas, se las van a volver a preguntar 1000 veces. Tiene que ver con su lugar como mamá de familia, ¿no? ¿Qué siente usted en este momento donde hay una disputa que tienen los reflectores de todos los medios nacionales en donde se está disputando algo en su familia? Primero, me gustaría aclarar un tema. Creo que se ha caído en general en muchas personas que no tienen por qué conocer el transcurso de nuestras vidas en un facilismo de decir que esto y afirmar es un conflicto familiar y no es una usurpación. En eso hay operadores muy inteligentes que quieren poner esto en una circunstancia familiar y no en una usurpación. No existe un conflicto familiar en absoluto. Nosotros, Dolores Echevere, mi hija, se independizó de todo el patrimonio familiar en el año 2018, hace 2 años, con lo cual mal puede existir un conflicto familiar. Lo que sí, el gobierno, muy astutamente, el gobierno nacional, lo disfrazó con esa palabra para poder usurpar un campo en nombre de Grabois. Entraron con la bandera del señor Juan Grabois. Esa es la verdad. Leonor, mire, entiendo lo que usted cuenta y es real. También un novelo familiar, digo, en alguna declaración de su propia hija, quiero compartir con usted una frase de hoy de su hija. Dice: yo fui una mujer descartada. Era tan invisible para mi familia patriarcal que podría haberme convertido en un elefante blanco y tampoco les hubiera hecho mella. Esto es lo que cuenta su... Bueno, está bien, señor. Yo no voy a entrar a opinar, ni a discutir, ni a tener un enfrentamiento de tipo familiar, porque esto no es, reitero, un conflicto de familia, es una vulgar usurpación con gente que no conocemos. En este momento, dentro de la estancia del casco hay 100 personas, y eso es un conflicto familiar que nosotros tenemos con esas 100 personas, habría que demostrarlo, si son primos, parientes, algo, ¿no? Nosotros no conocemos a ninguna de las personas que están ahí, a ninguna. Bien. O sea, no es un conflicto familiar, que en el caso que lo hubiera se dirime la justicia, es una usurpación. En este momento 100, ayer pudimos impedir que entraran otros 50 o 60 delincuentes más, y estaba previsto que en estos días entraban 2000 personas con casillas de madera, cantidad de elementos para subsistir, para trabajar en la tierra. Es una ocupación igual que la de Guernica, no hay ninguna diferencia. A Guernica y en Guernica también entraron pacíficamente. Leonor, déjeme hacerle una aclaración que tal vez sea innecesaria. Yo no reduzco esto a un conflicto familiar, digo que son familia y claramente hay allí una usurpación, pero arranqué en una frase que llamaba la atención de su hija Dolores. ¿Qué expectativa tienen? ¿Qué debería pasar mañana? Hoy había una conciliación. Hola, se cortó. No, estoy aquí. ¿Usted me escucha? ¿Leonor? Hola. ¿Leonor? Sí, ahora sí. Sí. ¿Qué expectativa? Sí. ¿Cómo sigue esto mañana? Hoy había una conciliación dictada por el juez. Eligieron no ir. ¿Por qué razón? ¿Y qué pasa mañana? Sí, señor Feynman, dígame.
Le decía, que ¿cómo sigue esto? ¿Qué va a pasar mañana con la justicia? En este momento, nosotros hay 2 fiscales de la ciudad de La Paz que solicitaron el desalojo de nuestro campo. Hay 2 fiscales que con todas las armas legales en las manos, conociendo a quién pertenece ese establecimiento, solicitaron ambos que se desaloje inmediatamente el campo. A lo cual existe un juez, el juez dijo que, pidiendo disculpas, él era de familia, entonces pensó que era bueno una especie de conciliación y llevó esta usurpación a un ámbito como si fuera una familia que está discutiendo algo. Nadie discute eso, no hay discusión posible. Esto es una vulgar usurpación y estamos esperando. Nosotros no vamos a hacer ningún acto violento, no vamos a entrar por la fuerza, no vamos a hacer absolutamente nada de eso. Solamente estamos esperando. Bueno, nosotros los abogados nuestros recusaron al juez que había pedido disculpas por su actuación, o sea que con las disculpas negaba todos los considerandos anteriores, y estamos aguardando de la justicia, ya en segunda instancia, bueno, un veredicto que se base solamente en el registro de la propiedad. Solamente queremos eso, que se base en el registro de la propiedad, nada más. No. ¿Qué visión tiene de si debe accionar o no debe accionar o debe dejar actuar a la justicia el gobernador de Entre Ríos? ¿Si han tenido alguna comunicación con él? No. Nosotros, el primer día, mi hijo Luis Miguel Echeverri habló con el gobernador, le explicó eso, y el gobernador dijo que bueno, que desde ese momento no se comunicó jamás. El gobernador jamás se comunicó, tuvimos una comunicación positiva del gobierno nacional. Lo que sí tuvimos fue en una audiencia donde fueron los representantes legales en la ciudad de La Paz, que estaba manejada por el juez Flores, la que intervino directamente vía Zoom fue la señora Victoria Donda. Ella fue la que manejó la audiencia. Yo no sé si podrán interpretar que nosotros tenemos un conflicto familiar con la señora Donda. También estaba presente 2 señoras, una de ellas el apellido Verón, Daniela Verón, la otra no recuerdo el nombre. Ellas firmaron en la audiencia del Ministerio de Justicia. Las 2 firmaron con su sello del Ministerio de... Ahora, si el gobierno cree que nosotros somos familia de no sé, Carpentier, algo así, algo parecido, la señora Donda, no tengo el gusto de conocerla, la he visto por televisión, si creen que el conflicto familiar es con ellos también, ahora son parientes nuestros todos. Por eso es una aberración que se siga repitiendo. Entiendo ahora porque usted se enojó cuando yo le preguntaba lo de la familia, porque es verdad que usted recupera la idea de que el gobierno dice, eso es un conflicto familiar, y usted lo que está diciendo es, allí hay funcionarios. Señores, yo le quiero decir que yo voy a terminar de explicarle la situación. Esa misma gente, menos la señora Donda, ¿no es cierto? Esas señoras de... ¿Se cortó ahí? ¿Usted nos escucha, Leonor? Bueno, si no nos escucha, nosotros entendimos conceptualmente cuál es su opinión o cuál es su mirada. Ahí está en juego un poco lo que decía la madre de los hermanos Echeverri. Bueno, hay algunas declaraciones de Dolores en relación con cómo ella se sentía dentro de la familia. En función de eso, uno indaga, ¿no? Y fíjense cuán tajante es Leonor Echeverri, va a decir, esto no es un conflicto familiar, que el gobierno no reduzca ni etiquete esto de ese modo, porque esto es una usurpación, y ahí hay, me imagino un poco con cabeza de editor, un título, esta es una usurpación igual que la de Guernica, es una definición. No quieren, están recusando al juez que tiene la causa, y si es un juez de familia, no tiene los conocimientos necesarios. Ahora, también es cierto que mucha prensa está prestándose a este encuadre que habla de el sojuzgamiento de esta persona, es decir, que
no solamente es una cuestión política, también en muchos casos se da esta interpretación de presentarlo como un problema de familiar. Se hizo institucionalmente desde el INADI. El INADI habla de una cuestión de género, ¿no? Y la verdad que, digamos, estábamos hablando de una mujer. Igual más allá de eso, digo, hay una realidad, no Claro. hay periodistas que inventaron un conflicto familiar. Tampoco debe ser lo más natural en todas las familias que se ceda una porción de tierra a una persona que es el representante de lo que es esto de... ellos no lo llaman tomas de tierra, lo llaman la recuperación para la reforma agraria primaria. Hay un proyecto detrás de esto y una ideología política. ¿Hubo un cortocircuito familiar? Lo hubo, es claro esto que sucedió. De hecho, la Está bien, yo Dolores lo entiendo dijo. la reacción, la sensibilidad de Leonor con esto, porque Sí, es claro un poco que es entendible. el gobierno se corre cuando dicen el gobierno está participando, hay funcionarios de segunda o tercera línea y el gobierno se corre y dice no, esto es un tema familiar, allí nosotros no tenemos nada que ver, está la justicia ¿Cómo son actuando. los papeles? La Se sesión corre, que pero a su dice vez- Grabois haber tenido y cuán legal es ese papel que tuvo en sus manos y el escribano que dice que en su momento fue imprudente lo que se hizo con las margaritas. Pero Hay una además, historia Marce, detrás. acá yo leí, yo fui una mujer descartada, que está tomado de la cultura del descarte, del Laudato Si del Papa, vía Grabois, es decir, hay allí una cuestión conceptual que es cristiana, mezclada con la cuestión de género, es decir, fui en una familia patriarcal. Sí. Hay mucha cosa mezclada, con, digamos, cables con mucha electricidad simbólica, Sí, todos pero- mezclados, anudados y metidos ahí. Pero está Ahí en es la Santa Elena. la eficacia de cómo comunica el asunto una de las involucradas en el asunto, porque darle este marco de lucha de género, te diría hasta me parece un poco cínico. Es devaluar la lucha de género, que es Exacto. muy importante, digamos, y la verdad le saca valor. Digo, porque lo que estábamos viendo, digo, si hay dos lados, en los dos lados hay mujeres. Entonces, digo, se está devaluando y es muy grave devaluar la lucha de género porque efectivamente hay diferencias de género que hay que corregir. No es de esta manera. Permitime que use el humor trágico para tomar un verbo que usaste, devaluar, y hablemos de la moneda argentina y cambiemos violentamente de tema. Marce, ¿cómo se encara o qué espera el gobierno que ocurra mañana? ¿Cuáles son las medidas que se van a anunciar para el dólar? Sobre todo el contado con liqui bajó, pero el blue subió a 195. Guzmán sigue diciendo que, que no es representativo el blue, pero allí está y inquieta a todos. Uno ha tenido acceso real a listas de productores de alimentos donde se anuncian subas a los almacenes mayoristas. No voy a, pero un montón de productos van a venir con Sí, aumentos. y además un comunicado intenso con representantes de jefatura de gabinete, con algunos referentes del equipo económico por parte de los empresarios que dicen no solo hay inflación, esto ya redunda en inflación, la suba del blue, sino también en que se degradó tanto la expectativa que empieza a haber faltante de todo. Y eso creo que muchos que pudieron haber hecho alguna compra este fin de semana pueden haberlo constatado. De productos de primera necesidad, de productos que hacen a la cadena de industrialización, y eso es lo más grave. Ahora bien, el punto es, le pusieron a Guzmán un ultimátum. Eso es real. El gabinete económico hoy está comandado por él, lo contábamos con Pablo. Alberto Fernández, el presidente, le dio otra vez un espaldarazo y le dijo, vos sos el jefe del equipo económico. Vos sos quien tiene que ver cómo se sale de esta situación. Para Guzmán, y lo dijo públicamente en un reportaje en América el viernes pasado, este dólar, el dólar informal y su brecha no tiene ningún impacto en la economía, con lo cual van a apuntar a achicar la brecha con el contado con liquidación y el dólar bolsa, que es un mercado legal que surge de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y donde el gobierno puede intervenir ¿cómo? Con la compra y venta de títulos, que también ANSES tiene buena parte de estos títulos para bajar un poco y calmar la expectativa. ¿Alcanza para emparentar a la cotización de estos números que te estoy diciendo? Contado con líquido terminó cerrando en 168, bajó, pero digo, en relación al tipo de cambio oficial que está en 83, hay una brecha interesante. Sumemos a la conversación al profe Juan Carlos de Pablo, que ya nos está escuchando. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, muchachos. Muy bien. Bueno, Me van a preguntar por el dólar, todas esas pavadas. Todas esas me van a hablar pavadas. de fútbol y las cosas que importan. Pero sobre el caso Echeverri, déjame decir algo. A Yo ver. no me puedo meter ni con la familia, ni con la justicia, ni con la política. Ustedes lo han hecho mejor que yo. Solo quiero dar un solo dato. Cuando yo fui a la facultad hace algunos meses, es decir, en la década del 60,
La producción agrícola en la Argentina era menos de 20 millones de toneladas, menos de 20 millones de toneladas. Ahora 140 millones de toneladas. ¿Sabe cómo se pasó de 20 a 140? No por la economía popular, por hacer cosas con la mano, cosas por el estilo. Se pasó gracias al laboratorio, a fertilizantes, a herbicidas, a maquinaria, etcétera, etcétera. Eso fue incentivo, desincentivo y capitalismo. Para tener en cuenta, una vez en un congreso sobre Argentina había un economista checoslovaco que dijo: argentinos, ustedes en materia agraria han hecho todas las macanas, le falta una, la reforma agraria. En cuanto hagan la reforma agraria van a importar alimentos. Ahora pregúntame lo que quieras. Bien. El dólar. Renuncio a la pretensión de originalidad. Nada, Marce estaba comentando que hay alguna idea del ministro de Economía para intentar bajar el blue, que dice que es insignificante, pero parece que hay tensión por eso y todos sabemos que hemos vivido unos años lo que representa esa brecha cuando se agranda. ¿Qué podría hacer el gobierno? ¿Qué pensás que tiene en su caja de herramientas para usar? Primera cosa que tengo que decir, un presidente de la nación nunca tiene que hablar del tipo de cambio, y menos de la devaluación, y menos negarlo. Y lo mismo el ministro de Economía. Lo que hay que decir al presidente de la nación y al ministro de Economía, con el mayor de los respetos, es: cállense y actúen. Actúen quiere decir no anuncios. Quiere decir medidas. Ahora, esas medidas que hasta ahora no las conozco, capaz que ustedes están mejor informados que yo, así que no sé qué va a pasar mañana, no sé cuál es la novedad, digamos así, pero con los anuncios no sirve. La pregunta que vos tenés que hacerte, y la pregunta que se hace cualquiera que nos está escuchando, es agarrar y decir: a raíz de todo esto, mañana dejaría de comprar un dólar, me pondría a vender un dólar. Ese es el test, es una cosa elemental. Yo digo, olvidémonos todas las cosas que dicen. Cada uno de nosotros hoy tiene dos temas. Uno, la lucha por la vida. Mis héroes son los tipos que se levantan a la mañana y todavía no saben a la noche cómo le van a dar de comer a ellos y a la familia. Y junto a lo cual estamos esperando una reacción presidencial. Acordate que Argentina es un país presidencialista. Esto va del presidente para abajo. El presidente a Guzmán le ha dado todo el poder. Yo quiero ver, nada más. Entonces es una cuestión de agarrar y decir: decime qué vas a hacer para, en función de eso, veo qué puede llegar a pasar. Pero por ahora es humo. ¿Y qué deberías, por ejemplo, en lo concreto ver? Digamos, te devuelvo en espejo, ¿viste? Los psicoanalistas que hacen eso. ¿Y qué piensa usted? ¿Qué deberías ver vos mañana? Decir: bueno, tal vez vendo este billete de X dólares. Un milagro, querido. Y te explico por qué. Pero ¿por qué? Yo te digo cómo funciona, cómo debería funcionar esto. El presidente de la Nación tiene que agarrar a todo el equipo económico, Guzmán, todo, los mete en una salita, le dice: muchachos, que dejan de joder, digamos así, armen una cosa que tenga consistencia, que ustedes la crean, porque si ustedes no la creen, no sé por qué la va a creer el resto del mundo, me la explican bien y yo salgo y le pongo el pecho. ¿Cómo se hace una política económica congruente? Se hace así. Vos tenés que decir qué es sí o sí. Bueno, sí o sí es el gasto público, fenómeno. Sí o sí es la recaudación, muy bien. Entonces sí o sí es la emisión, muy bien. Primer chequeo. La emisión que vos decís que necesitas va a ser aceptada por los argentinos, porque si llegás a la conclusión que no, tenés que volver a hablar con el presidente y le tenés que decir: jefe, tenemos que hacer algo porque esto vuela por el aire, pero en serio, ¿entendés? En serio. ¿Sí? Si no hay demanda de pesos, según los cálculos que vos necesitas para lo que tenés que emitir, está sonado. Ponele que lo hubiera. Pero, profe, déjame un punto ahí. Se habla mucho de que se emite mucho, pero también es cierto que vos girás la silla y del otro lado están pidiendo los ATP y todos los subsidios y los IFE, y si se van a prolongar más allá de diciembre. Y sin ATP y sin IFE hay gente y empresas que no subsisten. Por eso no me viste criticando la emisión. Te estoy dando un dato. Lo que yo te digo es: vos me puedes explicar por qué tenés que emitir, y yo te digo: tenés razón, negro. Ahora, eso no cambia el efecto. No hay buenas emisiones y malas emisiones. Hay emisiones y hay demanda de pesos o no demanda de pesos. Entonces, la primera cosa que vos tenés que chequear es: la gente esto, ¿la va a absorber? ¿Cuánto? No. Ponele que sí. No gratis, pero ponele que sí. Entonces, muy bien. Entonces voy a hacer el resto de la política económica congruente con eso. Ejemplo.
Vos no me podés decir a mí que tenés que aumentar la cantidad de dinero 40% y vas a dejar el tipo de cambio fijo, o no vas a mover las tarifas, o no vas a mover los precios, porque va a generar lo que estaban hablando ustedes, desabastecimiento, corte de luz. No hay que ir a la facultad para eso. Mi tía lo sabe. Tenemos décadas de experiencia que sabemos que no es así. Entonces, lo que tiene que hacer el equipo económico, cuanto más temprano mejor, es poner todos estos elementos sobre la mesa, armar una cosita y hablar con el presidente. Por ahora lo estamos esperando. Hay una palabra que es tabú, nadie la quiere decir, todos nos cuidamos, pero gira como un fantasma, y aunque no está, pero no está, que es la palabra devaluación. Y el gobierno dice, mira esto que te voy a mostrar. Hay una frase de Guzmán terminante, la dijo en varias entrevistas, y es la siguiente: no va a haber devaluación, está acá abajo. Te devalué la placa a un graf, fíjate vos. No va a haber devaluación. ¿Qué pensás? Lo transformó. Ahora sí, lo pude ampliar. Se apreció. No va a haber, se apreció. No va a haber devaluación. ¿Qué pasa con esta palabra? Que se me ocurre, no las puedo decir en televisión, querido. Es así de fácil. Yo lo que le tengo que decir con el mayor afecto al ministro de Economía, señor, no hable de estas cosas, porque podemos hacer la lista de pronunciamientos de ex ministro de Economía que terminaron siendo ridiculeces. Entonces vos le tenés que decir, no hable, labure, no hable, labure, punto. Usted, ahora, vamos a hablar de la devaluación. Entendamos. Todos los días el Banco Central devalúa. Estamos hablando de saltos devaluatorios. Saltos devaluatorios. Vos podés jugar en el caso. Esto es muy sencillo. Acá la devaluación no es una ideología, no es una opción. Vos podés jugar en el casino mientras tengas ficha. Te quedaste sin ficha, podés quedarte a mirar o irte a tu casa. El Banco Central está contando no los dólares, los dimes, los quarters, ¿entendés? Los centavitos, cosas por el estilo. Cada vez se escucha más, hay más restricciones, pero es una cosa elemental. Cuando eso llegue a cero, entonces se van a mirar qué es lo que hacen. Entonces acá viene la cuestión. Si vos vas a hacer un salto devaluatorio al número que vos quieras, y lo único que vas a hacer es eso, la gente va a decir, te dije, y va a salir rajando más rápido que antes. Vos tenés que poner eso dentro de un programa, plan, no me importa cómo lo quieras denominar, yo no me mento con la nomenclatura, dentro de una cosa congruente con el resto. Y tenés que hacerlo creíble. Este es el desafío profesional que tiene el equipo económico. Yo entiendo las limitaciones políticas, que Alberto, que Cristina, que la raíz cuadrada, que la cámpora. Yo entiendo todo eso. Ahora, yo como profesional, lo que tengo que decir es, macho, si el equipo económico llega a conseguir hoy respaldo político y el programa está mal hecho, no va a funcionar. A ver, Marce. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo le va? La pregunta es muy contundente. El gobierno le tiene mucho miedo a que el dólar blue toque los 200 pesos. Es decir, que si bien estamos a 5 pesos de diferencia, que caiga sobre la opinión pública un dólar que cotice con el número 2 delante es algo que no solo sería histórico, sino que además creen que eso puede dañar mucho la expectativa y confianza sobre el equipo económico y ya no poder volver atrás de eso. Es una burla a las expectativas de la gente. ¿Vos te crees que tu tía se va a calentar si el dólar empieza con 1, empieza con 2? Así como va a empezar con 2, con 3, con 4, con 5, y no estoy haciendo pronósticos, yo no hago pronósticos. Calentarse por eso un gobierno tiene que calentarse por cosas en serio, tiene que armar medidas, digamos así, en serio, no el tema, las expectativas, cómo lo decimos. Porque en vez de cotizar el dólar, podríamos cotizar el medio dólar, por ejemplo. Entonces lo tendríamos, en vez de a 195, a 98. ¿Qué estamos? Como la zapatería, 19.99, una pavada, por favor. Bien, ¿tenés una complementaria? Quería preguntarte otra cosa más. En una de las reuniones que tuvieron con empresarios, el gobierno lo que trata de instalar es que no es tan dañino el número de reservas monetarias. ¿Coincidís o es realmente una preocupación? El otro día, Guillermo Calvo contestó un reportaje, y entonces le hicieron una pregunta porque el ministro de Economía mencionó las reservas brutas. Como parte de las reservas brutas están los depósitos que la gente tiene en los bancos comerciales, que a su vez los bancos comerciales se los pasaron al Banco Central. Entonces Guillermo Calvo dijo, no debería haberlo dicho. ¿Por qué? Porque da la sensación de que él cree que es el dueño de las reservas brutas, cuando en el mejor de los casos puede ser el dueño de las reservas netas. Esas partes de las reservas son los depósitos que la gente hizo en los bancos comerciales
Y para evitar la tentación de que esos bancos comerciales se lo prestaran a otros y después no hubiera, el Banco Central dijo, dámelos a mí y no tenemos problema. Bueno, en 2020, tu tía no tiene problema con el banco donde depositó, pero tiene problema con el Banco Central, con lo cual vos tendrías que decirle hoy al señor Pelle, che, agarrá todos los depósitos en dólares, bajá las reservas brutas y mandar al banco de la esquina. Porque tu tía Carlota al banco de la esquina no le tiene el miedo que le tiene al Banco Central. Profe, muchísimas gracias por este ratito. Un abrazo, muchachos. Y saludos a todos los de la mesa. Bien, han sido formalmente saludados. Tenemos la oportunidad de retomar la conversación con Leonor Echeverre, que nos está escuchando. Creo que ha parado en una estación de servicio ahí en la ruta entre Santa Elena y Paraná. Y entonces tal vez vamos incluso a escucharla mejor. Leonor, ¿nos escucha? Los escucho perfectamente. Ahora No sí. hay inconveniente. Bien. Estábamos hablando, usted hablaba de Victoria Donda, hablábamos también, ¿cómo se llama Pablo de León, la funcionaria de... Gabriela Carpinetti. que está ahí también la toma? ¿Usted cree que el gobierno... ¿Usted Y cree la que... otra, Daniela Verón. Bien, ¿usted cree que el gobierno nacional está avalando concretamente la ocupación de ese campo? Bueno, a ver, pues entonces vamos a contestarlo de otra manera. Quiere decir que toda esa gente que está representando al gobierno nacional está actuando sin la anuencia de ellos, sin el visto bueno de ellos. Quiere decir que se independizaron todo ese grupo y hay 17 personas que nosotros tenemos la información a través de la policía de la provincia de que son gente que pertenece al gobierno. Entonces, veamos de otra manera. Quiere decir que toda esa gente es independiente del señor Fernández, del señor Bordet. Bueno, Bueno, ¿usted cree que ahí... Sí, ¿usted cree que el Pero no, presidente o deja, sin decirlo, deja hacer algo? ¿Pero usted cree que debería a ver, intervenir personalmente él? A ver, señor periodista, con todo el respeto yo lo veo mucho por televisión y me parece muy original su manera de conducir un programa. Pero... Yo lo que... No. Me va a venir. Yo cuando viene el adjetivo, después al péndulo viene y golpea en la nuca, yo estaba esperando. Absolutamente no, creo que usted haciendo las cosas como corresponden y dejando hablar a la gente que me parece muy interesante. Lo que yo digo, si toda esa gente que representa al gobierno nacional en este momento está metida en el medio de lo que llaman, entre comillas, conflicto familiar, les dije hace un rato, entonces el conflicto familiar hemos encontrado una cantidad de primos, parientes, tíos, 100 personas que tienen un conflicto familiar con nosotros, lo cual es un absurdo. Después nosotros, yo lo que nunca escuché del gobierno del señor Fernández es que haya dicho que le va a defender la propiedad privada en la provincia de Entre Ríos. ¿Qué dijo? Repita eso que ahí sí no se entendió bien. ¿Qué cosa en la provincia de Entre Ríos? Que yo nunca escuché al señor Fernández decir que iba a defender la propiedad privada en la provincia de Entre Ríos. Okay. No lo escuché. Sí escuché al señor Grabois diciendo que sería una reforma agraria y que tiene que ser normal, natural, que la propiedad privada pase a manos de terceros. Eso fue clarísimo. Eso es lo que yo veo. Bien. Tampoco lo escuché al gobernador de la provincia. El gobernador de la provincia no tuvo ninguna actitud de apoyo hacia los verdaderos propietarios de ese campo. O sea, usted... Tampoco el ministro, ¿cómo se llama? El señor que usa una colita. Basterra. El señor Basterra, que presuntamente es un ministro que tendría que defender a la gente del campo, jamás abrió la boca sobre el tema. O sea, una cosa es una declaración hecha al aire para cualquier, y otra cosa es tomar actitudes como la gente y decir, perfecto, cualquier discusión se va a hacer fuera del predio, como corresponde, que podrá discutir un año, 2, 3, como corresponde, pero no con la gente adentro. Bien. Esto es una toma de fuerza. Está clara su posición. Leonor, muchísimas gracias por este ratito. Gracias a ustedes por habernos llamado. Muchas gracias. Bien, ahí está claro. Leonor es la madre de la familia. Que recordemos cómo fue eso. Después de fallecido el padre, viene la cuestión sucesoria, viene este tema también. Y lo que está diciendo Leonor es, bueno, no hay una palabra ni presidencial ni del gobernador
ni del ministro de Agricultura que diga la propiedad privada es la propiedad privada en Entre Ríos, que de hecho de eso estamos hablando cuando no hablamos de este eslabón de la cadena, sino una cadena amplia en donde está Guernica, están las tomas en el sur. Hay una sucesión de hechos que tienen esta característica, es decir, ¿la propiedad privada sí o no? A ver, yo voy a disentir en algo lo que dijo ella, que es que el gobernador, no se declaró, el gobernador en este mismo canal habló y defendió, y dijo así, que defendía la propiedad privada. El problema me parece que acá no lo tiene Bordet, me parece que el problema tiene por la presencia de funcionarios nacionales. Entonces Bordet ha dicho eso, pero al haber funcionarios nacionales, una funcionaria de acceso a la justicia directamente que durmió en el lugar, me parece que Bordet queda absolutamente al costado y sin poder. Pero es parecido a Arabela Carreras, gobernadora de Río Negro, con el INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que la propia gobernadora de Río Negro dice, hay gente del INAI usando la camioneta para alimentar las tomas en Mascardi. Sí, pero acá hubo una foto que la mostramos el otro día, que Alberto Fernández se reúne con Arabela Carreras, le dice que va, hace un apoyo y la manda a la ministra Lozardo a armar una mesa de diálogo. Acá no está pasando esto, en Entre Ríos esto no está pasando, sino todo También lo hubo un contrario. condimento político con las declaraciones de Kicillof en relación a lo que son los barrios privados, ¿no? Que es cierto, hay situaciones fiscales muy endebles cuando uno mira en barrios privados de la zona de Gran Buenos Pero Aires. no hay un montón de Pero funcionarios de decir este gobierno que viven en totalmente, barrios privados. pero decir que ¿Qué son estamos prácticamente hablando? ocupaciones de tierra es Pero es una emparentar comparación forzada. Él un después lado- dijo y mostró aclaró. un tuit, aclaró. Yo Pero no lo veía dijo. mucha diferencia entre el No, párrafo lo que dijo es completo lo y que el dijo. título. Era lo que... El tema es que, como en casi todos los temas, hay como opiniones del gobierno sobre las cuestiones, pero no hay accionar sobre el gobierno. Entonces hay como, yo creo que tal cosa, no me parece, pero que además ni siquiera son suficientemente fuertes, pero un accionar no es lo que se ve. Bueno, permítanme, yo me voy a levantar y voy a recibir a un invitado y es cierto lo que ustedes dicen. A todos nos gusta, incluso como periodistas, interpretar, opinar, pero hay un momento donde se termina la opinión y es si hay un título de propiedad, ¿verdad? Si hay un título de propiedad y está validada la propiedad, bueno, eso es la pelota y el resto es la tribuna. Miren esta frase. La vacuna está cerca y con la vacuna vamos a evitar la segunda ola de coronavirus que está viviendo Europa. Hablemos de esto. ¿Hay una vacuna? ¿Hay una vacuna que está viniendo o no? Está el exministro y exsecretario Adolfo Rubinstein. ¿Cómo estás? Hola Diego, ¿cómo te va? ¿Hay una vacuna a 2 estaciones llegando? Hay varias vacunas, no sé a cuántas estaciones están. Creo que, digamos, si uno ve un poco como aquellas que están más avanzadas en sus fases de investigación, digamos, ninguna todavía ha terminado los ensayos clínicos. Es muy probable que algunas de ellas, por ejemplo, la de AstraZeneca, según dicen, terminaría de aquí a un mes. De allí a decir que a fin de año vamos a estar vacunando masivamente, como ha mencionado el ministro Ginés, me parece que, digamos, es algo improbable. No, un estimado, ¿cuánto puede ser? Mira, Tiempos reales. Digamos, los tiempos en general que se manejan son al final, digamos, primero tienen que finalizar los ensayos clínicos antes de fin de año, es probable que finalicen de 2 a 3 ensayos importantes de varias de las compañías farmacéuticas que están en el centro de las vacunas, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, probablemente hacia fin de año, principios del año próximo. Algunas de ellas ya han comenzado la fase de producción, pero tampoco es una producción sencilla. Tenemos que pensar que son miles de millones de dosis. Entonces, todo esto requiere tiempo. Luego están las aprobaciones regulatorias y luego está, digamos, poner todas las vacunas en pequeños viales, en fraccionarlas, distribuirlas para que lleguen a por lo menos 4.000 millones de personas para lograr una inmunidad de rebaño producida por la vacuna que verdaderamente baje, digamos, de manera dramática la circulación viral. Todo eso difícilmente se puede hacer en los tiempos que se están diciendo. La verdad que yo creo que vamos a tener la vacuna probablemente comenzando la administración, las más avanzadas, digamos, ojalá antes, pero yo no creo que sea antes de mayo. Y luego, digamos, ¿Antes de mayo? Antes de mayo del año próximo. Disponible. Abril. Disponibles para comenzar a vacunar primero a los grupos de riesgo. Claro. Y para que llegue a toda la población, probablemente se necesite al menos todo el año próximo. Digamos, por eso digo... ¿Y esa vacuna Sí.
¿prevendría el coronavirus que existe hoy o hay varias formas de coronavirus que hoy están circulando y sirva para todas ellas? Porque todo el mundo tiene que decir, ahora que encuentran la vacuna, aparece una mutación y empezamos otra vez el juego de la oca de cero. No, en principio no. Por supuesto que ya digamos, consolidados los procesos de producción, en general hay que ver. Todavía no se conoce muy bien la biología del virus en los detalles, como por ejemplo para saber primero cuánta inmunidad van a dejar, cuánto tiempo, digamos, cada cuánto tiempo se va a vacunar. Digamos, hay vacunas que se vacunan, o sea, que se administran una vez o 2 veces en la vida, y otras vacunas como la de la gripe que hay que vacunar todos los años porque van mutando las cepas. Tampoco sabemos cuál va a ser la efectividad de la vacuna. Pues yo te estoy diciendo que uno podría llegar hacia fin del año próximo, en el mejor de los escenarios, a tener inmunizada, suponiendo que se llegara a que toda la población que puede acceder, verdaderamente acceda, se podrá llegar hacia fin de año a tener un 60%, que ya se lograría esa inmunidad de rebaño. Esto considerando que la vacunación va a ser 100% efectiva, lo cual ninguna vacuna es 100% efectiva. Entonces tampoco se sabe cuál va a ser la efectividad, porque cuanto menor es la efectividad, hay vacunas que tienen efectividad de 50, 60% nada más. Entonces para llegar a la inmunidad de rebaño tenés que vacunar muchísima más gente. Entonces lo que te quiero decir es que no generemos expectativas irreales. Ojalá tenga razón Ginés, pero la verdad que veo muy improbable que antes de fin de año estemos vacunando masivamente. Vamos a la situación de Argentina, que ya tiene más de 1 millón de infectados y tristemente... No, tiene más de 1 millón de casos reportados. Probablemente tenga 8 a 9 millones de infectados. Y fallecidos, 28.000 más, y en algunos días, tristemente, llegarán a 29, 30.000 fallecidos. Sí. ¿Qué progresión puede tomar la situación en Argentina? Dadas con lo que hay y con lo que se está haciendo. ¿Qué podríamos esperar que ocurra? No, probablemente lo que está ocurriendo ahora es que si bien se ha detenido la propagación viral, se ha retardado, enlentecido muchísimo en el área metropolitana de Buenos Aires y de hecho en la ciudad los casos ya están claramente bajando y todos los indicadores epidemiológicos van en esta dirección y lo mismo ya está ocurriendo en el Gran Buenos Aires. Se ha desplazado hacia el interior del país, al interior de la provincia, que todavía le falta cierto recorrido. Yo no podría adelantarte porque también no tengo la bola de cristal y es muy difícil hacer proyecciones epidemiológicas precisas, pero uno podría decir que vamos a tener un mes de noviembre complicado todavía, digamos sobre todo la primera mitad de noviembre en ascenso, luego probablemente se estabilice y ojalá las cosas empiecen a tranquilizarse en diciembre y lleguemos a fin de año de una manera mucho más tranquila en cuanto a número de casos y número de muertes. ¿Y qué es lo que tranquiliza las cosas? Porque si se dice que hay poco testeo, rastreo, relocalización, ¿qué es lo que está aplanando y bajando el número? ¿Una inmunidad del rebaño? No, porque en realidad no se sabe exactamente, si bien existe en el caso del coronavirus, se sabe que, porque los estudios de prevalencia de anticuerpos, en general, lo que están dando es entre 15 a 20%. ¿Entendés lo que yo te digo? Sí. Vamos mal, pero un poco mejor. Entonces, es muy probable, ¿qué es lo que hace que es esto muy mejore? probable que haya cierta reactividad cruzada. Por ejemplo, el coronavirus es muy frecuente como causante de resfrío común y hay reactividad cruzada con este. Es muy probable que entre el aumento de la población infectada, que empecemos que estamos ya probablemente en 8 millones, 9 millones, ya tenemos un 20% de la población que se ha contagiado, la mayoría no lo sabe. Además, tenemos todas las medidas de distanciamiento social que, quieras o no, más allá de que haya los chicos, los adolescentes, los jóvenes que incumplen, que hacen reuniones, pero la gente en general se está cuidando, particularmente los grupos más vulnerables, los ancianos frágiles, etcétera. Es muy probable que eso ya de por sí baje la circulación viral y entonces empecemos a ver un amesetamiento alto y luego la baja. De todos modos va a haber muchos rebrotes y no sé si no va a haber una segunda oleada como está viendo en Europa en este momento. Bueno, contemos que en España ahora, digamos, de 11 de la noche a 6 de la mañana no se puede salir, pero
funcionan los restaurantes, Funciona todo. pero hay a la noche toque de queda. Sí, es toque de queda. Es toque de queda a la noche, nada más. ¿Y el rebrote o la segunda ola es más fuerte que la primera? En principio, si uno ve la película Bueno, de lo no que terminamos la primera, pero... No terminamos. También la realidad en Latinoamérica, no solo en Argentina, es que es extremadamente larga. Esta es una meseta larguísima. No solo en Argentina, también ha ocurrido en Colombia, en Perú. Y esto mucho tiene que ver con los bolsones de marginalidad, pobreza, servicios precarios, hacinamiento, que no existen en los países europeos. Las villas no existen. Con lo cual, esto es lo que ha hecho que la cosa se vaya alargando, alargando, alargando y uno vea una película que no termina nunca. Y la gente se ha agotado. Además, el otro tema muy importante es que así como en Europa, cuando se decretó la cuarentena en España, digamos en marzo, que fue una cuarentena de 2 meses, o en Italia, etcétera, la gente cumplió. Pero claro, fueron 2 meses y además son países obviamente ricos que tienen muchísimas reservas y recursos para poder subsidiar a la gente, a las empresas, etcétera, para mantener un poco la situación. Cosa que acá estamos con muchísimo menos colchón. Y obviamente en un país donde la mitad de la población vive del empleo informal o son trabajadores independientes o cuentapropistas o tienen un negocio, esto no es factible, no es viable y no es sostenible. Y es lo que ha pasado. Se rompió la cuarentena, la gente comenzó a circular, con lo cual se sigue propagando. ¿Adriana? Sí, yo le quería preguntar porque muchos de estos países que usted está mencionando también están aportando valiosos estudios, comparando las situaciones, comparando los resultados de la apertura de escuela, de la apertura de la actividad. Y no veo muchos trabajos científicos en Argentina que estén analizando esta particular situación que tiene Latinoamérica. ¿Hemos aprovechado este tiempo para aportar ciencia y explicar esta situación del continente? La verdad, Adrián, es buenísima tu reflexión. Yo creo que no. Y me parece que el asunto que lo que ha tenido en la Argentina es una fuertísima ideologización de la gestión de la pandemia, lo cual ha sido extremadamente pernicioso. Yo creo que hoy, parafraseando a Ortega y Gasset, tendríamos que hablar de la pandemia y sus circunstancias. Y sus circunstancias son iguales o peores que la pandemia. Estamos hablando de la crisis económica, social, la tragedia educativa. ¿Pero que en no qué tiene punto se sentido. ideologizó? ¿En qué punto decís que se ideologizó? Bueno, esto comenzó una vez que se vio que la cuarentena per se no alcanzaba para doblegar la curva y que la cosa seguía saliéndose de cauce. No había test para poder ampliar las estrategias de detección temprana, rastreo y aislamiento. Se comenzó con este discurso del miedo, cuarentena o muerte, salud o economía, que fue extremadamente pernicioso porque cerró la escucha para poder diseñar estrategias más creativas que pudiéramos, digamos, que pudieran hacer salir, por lo menos, de la grieta un asunto y una tragedia tan sistémica como es esta. ¿Osvaldo? Sí, buenas noches. Hola, Osvaldo. Sigue habiendo polémica con el tema de las clases, de los alumnos en las escuelas. ¿Es tan grave que los chicos vayan a la escuela? No. Por supuesto que esto tiene que ser hecho con los protocolos. Hay muchísima, bueno, lo que dice Adriana, hay muchísima evidencia ya al respecto, evidencia científica y evidencia empírica respecto a que con los protocolos adecuados de entrada, salida, número de alumnos, ventilación, etcétera, digamos, se disminuye al mínimo el número de contagios, además de que los chicos contagian mucho menos que los adultos. Y se está viendo que en las escuelas los contagios vienen de los docentes, no de los chicos. Entonces, claramente, digamos, haber tenido 7 meses y seguir todavía dando vueltas con esto no tiene sentido. Y ni que hablar en los distritos que prácticamente no han tenido casos o tienen pocos casos, no se entiende. ¿Y el tema de las fronteras interprovinciales? Lo mismo. Yo creo que es una barbaridad. Y parte de lo que está ocurriendo en el interior del país, de que de golpe la epidemia se desplazó al interior y hoy está afectando a núcleos urbanos y poblaciones con menor densidad poblacional, está muy relacionado con el bloqueo de la circulación interna. Entonces, claramente, digamos, a esta altura, donde todo el país tiene circulación viral... ¿Cómo es eso? ¿Perdón? ¿Cómo es eso de que está vinculado a No, la restricción? digo que el hecho de haber bloqueado el país, la circulación interna de manera tan dramática, ha hecho que prácticamente el interior, excepto muy pocos focos como Chaco, Río Negro al principio, hayan sido una suerte de santuario del virus. Entonces, claro, nadie está inmunizado, con lo cual cuando
cuando viene la cosa, porque era indefectible que iba a venir la propagación de la epidemia en el interior, encuentra toda la población susceptible y la velocidad de propagación es mucho mayor. A ver si entendí. Vos lo que planteás es que al haber estado tan cerradas las provincias, algunas de ellas, armó un santuario que cuando entrara el virus iba a ser especialmente dañino ahí. Y es lo que está pasando. Y cuando yo veo lo de Formosa... Hablemos de eso, de Formosa. Bueno, a mí me parece algo... No, olvidémonos de que es anticonstitucional, de que ya no tiene ningún sentido, no tiene justificación epidemiológica tampoco. Es realmente algo que yo no lo puedo creer. Pero esto de que haya avalado familia... esto. Frederick dijo, ministra de Seguridad, dijo que había sido una administración ejemplar de la pandemia, la de Formosa, avalando a Gildo Infran, por supuesto en el medio de los cuestionamientos políticos que se le hacían. Son palabras de Sabina Frederick. Yo te puedo decir que hay provincias que tenían prácticamente ningún caso, como San Luis, hasta hace no demasiadas semanas, y ahora están casi incendiadas. Esto es algo, digamos, que ojalá no ocurra, por supuesto. Pero ahí lo que no está claro es, entonces hay que cerrar todo, o hay que un poco que sea poroso para ir como una vacuna inmunizando. ¿Eso es de ahora que lo aprendimos? ¿Se sabía hace 5 meses? Hay muchas cosas que vamos aprendiendo sobre la marcha. Lo que está claro es que tiene que haber protocolos, por supuesto. Y si el gobernador de Formosa tiene un protocolo para, por ejemplo, hacer un testeo antes de entrar a la provincia, tener protocolos y restricciones para quién entra, para cómo se entra, si tienen o no que tener cuarentenas, etcétera. Lo que no puede hacer es impedir la circulación ya de sus propios comprovincianos. Para mí es algo que no es inentendible que no sea abordado por el gobierno nacional. ¿Pablo? Bueno, paradójicamente a lo que recién planteaba Osvaldo con el tema de Formosa y que ustedes charlaban, digo, el ministro Lames avisó que se van a abrir las fronteras y que van a venir turistas de afuera. Digo, primero suena como un contrasentido, ¿no es cierto? Y después, por otro lado, ¿puede influir eso en algo en los contagios, sí o no? Porque sabemos cómo son los protocolos de algunas cosas en la Argentina. La realidad también es que nosotros hoy, excepto Brasil, pero ojo que Brasil está bajando ya la curva epidemiológica, el resto de los países ya la han pasado. O sea, nosotros estamos en un momento de la maduración de la epidemia con una pendiente de la curva mucho mayor que la de los países vecinos. Así que en todo caso el problema es de los que vienen. Igual hay que tener protocolos. Y de hecho creo que va a ser así. Pero estoy de acuerdo que resulta absolutamente contradictorio que se abran las fronteras para que entren los turistas y todavía sigamos con restricciones y circulación interna bloqueada en el país. Yo insisto y voy a volver creo que por 4ª vez en esta pequeña charla con Rubinstein. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Porque la cuarentena, la esencia de la cuarentena es hacer una barrera. O encerrarse, o sitiar un pueblo, una localidad, una ciudad. Lo que vos planteás es que tiene que haber circulación, convivir con el virus y que haya una inmunización del rebaño y que al haber hecho tanta cuarentena, tantos días, Argentina tiene una meseta larguísima. La realidad es que la cuarentena es un recurso de corto alcance. Vos no podés tener 7 meses de cuarentena, porque no lo resiste la sociedad desde el punto de vista psicológico y menos desde el punto de vista económico en un país como el nuestro. O sea, empecemos por ahí. Entonces tenés que tener estrategias un poco más creativas. No voy a volver a decir que lo que no se hizo, creo que acá acuñé la palabra sistema valvular intermitente en un programa tuyo en abril. Bueno, era esa la solución, era comenzar a salir ordenadamente de la cuarentena, pero testeando, rastreando, ampliando y valvulando en la medida, como lo está haciendo Europa ahora. ¿Qué está haciendo Europa ahora? Europa ahora está cerrando, pero estuvo abierto durante 5 meses o 4 meses. Ahora está cerrando, pero nosotros no hemos cerrado en ningún momento. Abierto. Claro. Perdón, claro, no hemos abierto en ningún momento, lo que ha hecho que la gente ya no aguante más por necesidad o por hartazgo, lo cual hace inviable que se pueda volver para atrás, y el presidente lo sabe. Que el y tampoco un contagio controlado para la inmunización. Respecto a la inmunidad de rebaño... Estoy obsesivo con eso porque quiero entender cómo Diego, lo que te quiero decir es lo siguiente. Estamos yendo a la inmunidad de rebaño, lamentablemente, de la peor manera, porque está testeándose poco, porque la gente está circulando y se está contagiando. Es lo que estamos teniendo. Inmunidad de rebaño es lo que hay ahora.
no es que se está provocando, la gente circula por estas razones, se testea poco, no se detectan los casos, siguen contagiando, hay inmunidad de rebaño. Igual nunca se va a llegar a la inmunidad de rebaño. En realidad se llama efecto rebaño. Ok. Digo, para hacer digamos, efecto rebaño es cuando hay una proporción de la población contagiada muy grande que hace muy difícil la circulación del virus. Pero estamos llegando por razones naturales. Ojalá llegáramos por la vacuna, que va a pasar más tiempo, o realmente pudiéramos detectar los casos tempranamente y aislarlos, que es lo que no estamos haciendo correctamente. Adolfo, gracias por venir este domingo. Acompáñenme. Voy a volver a la mesa, porque ustedes creen que este es el único tema en Argentina. No, no. Tenemos un perchero de problemas. Pasen, vean. Por supuesto, vamos a sanitizar para que puedan probarse todos los problemas de todos los talles y que vos, Osvaldo Bazán, puedas elegir cuál es el problema que mejor te queda para debatir y opinar. ¿Cuál sería? A mí me parece que ahí estamos en un momento muy, muy grave, mucho más grave de lo que parece cuando prendemos la tele. Me parece que yo no he vivido en Argentina un momento tan grave como este. Me parece que estamos, no quiero ser alarmista, pero me parece que estamos a punto de disolución. Pero esperá, vos viviste dictadura, viviste 2001. Estoy hablando de la democracia. Está. De la democracia. En aquel momento no existía la Constitución. Yo recuerdo que el profesor en la escuela, en una materia que no me acuerdo cómo se llamaba, instrucción cívica, algo así, te decía, las leyes se hacen así, 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 y después borraba el pizarrón y decía, pero ahora funciona la CAL, Comisión de Asesoramiento Legislativo, grupo de riesgo. Bien. Ahora, en aquel momento sabíamos que no había Constitución. Ahora lo que no sabemos es, ¿la Constitución vale para algo o es un folleto de sugerencias? Y eso me parece que es gravísimo. Sí, Bien. yo creo que lo que peor es que nos acostumbramos. Exacto. Porque veo esas imágenes de Formosa y parecía de, bueno, ¿y qué vas a hacer? Vemos las imágenes de Entre Ríos y bueno, ¿qué vas a hacer? Vemos la cantidad de casos. Vamos a llegar a una cifra que es muy dolorosa para Argentina. Estamos muy cerca de los 30.000. Y bueno, contamos muertos como quien cuenta caramelos y no puede ser que estemos acostumbrados a esta situación que es irregular por donde la veamos. Otro tema, está habiendo un linchamiento por día casi en todo el país. Es gravísimo porque estamos olvidando el sistema de convivencia. Digamos, está habiendo casi un linchamiento por día. Somos conscientes de esto. En el gobierno, ¿alguien es consciente que estamos degradándonos a este punto? Yo creo Bien, que el a gobierno ver. mira mucho las encuestas y cuando vos mirás las encuestas, no digo que la gente no esté preocupada por el sistema de salud. Lo que pasa es que hay otras preocupaciones que hoy entraron en vigencia y que pesan mucho también y se colocan como lo más preponderante. El multitasking de problemas, ¿cuántos podés atajar a la vez? Claro. ¿Cuántos problemas podés en el mismo momento, en el mismo escritorio? Eso. Compartamos estas reflexiones magníficas y el nivel que tienen nuestras reflexiones con Santiago Kovadlov. Hola Santiago, a ver, si lo vemos, 3, 2, 1 lo vemos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Diego? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás pasando esta situación inédita del encierro, esta pandemia? No has visto todo, pero has visto mucho. Yo te diría que quisiera retomar las palabras de Osvaldo. Mira, creo que en la historia argentina ha habido semanas memorables. Lo agrandaste, perdóname. Semanas que han sido Perdóname, decisivas. lo agrandaste, Osvaldo. Ahora sube a pedir aumento mañana. Gracias, Santiago. Se están burlando los compañeros. Yo ya arreglé con él que parte de ese aumento es mío. Sí, pero yo también he caído en el asunto de tener la Constitución como lo que sugerencias. quiero decir que tiene razón cuando acentúa la dimensión profundamente trágica y de la situación social que vivimos y enormemente tensa de la expectativa en que estamos. En la historia, decía, Argentina ha habido semanas memorables. La de mayo, que culmina en el 25, la de julio, que culmina en el 9, la misma semana trágica, la que culmina en el 17 de octubre, en el 30 de octubre, con las elecciones que gana el presidente Alfonsín. Pues hoy creo yo que estamos viviendo una semana que se inicia precisamente hoy y que puede tener trascendencia fundamental para el país. Se trata de saber, en el caso de que el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia se dé a conocer esta semana, se trata de saber
si los integrantes de la Corte Suprema optarán o no por la República. ¿Qué significa esto, Diego? Optar por la República significa otorgar validez a quienes han sostenido y demostrado mediante procedimientos realmente probatorios que el delito y los delitos cometidos durante los gobiernos de la actual vicepresidenta son un hecho que no puede ser encubierto por las palabras. O bien, lo contrario, tomar la decisión de que las palabras pueden licuar los hechos y convertir lo sucedido en algo evanescente, irrelevante, en fake news, como suele decir la vicepresidenta. Esta alternativa es en verdad una auténtica disyuntiva. Se trata de saber si la Corte Suprema optará por brindarle a la República un porvenir o simplemente decretará el certificado de defunción de la República. ¿Pero por qué la Corte Suprema? Porque su palabra, como bien lo dice la noción de superioridad de la Corte, su palabra es la única que está en condiciones de demostrar que los hechos no son palabras, que los hechos son realmente acontecimientos y sucesos que ponen de manifiesto comportamientos que están reñidos con la ley. En esa medida, en la medida en que la Corte Suprema tiene esa responsabilidad, tiene también la de probar que es una de las instituciones de la República que no se subordina a la política, sino que subordina la política a la ley. Es algo decisivo, es algo fundamental. Estamos entre el porvenir y el pasado. Un porvenir que será arduo, complejo, en la medida justamente en que la ley pueda subordinar a la política, pero tendrá la dignidad fundamental de la verdad. En esa medida creo yo que comportamientos como el del presidente de la Corte no deben ser asociados únicamente a una toma de posición republicana, sino a una convicción que no puede sino ser la de la Corte. Hablas de Carlos Rosenkrantz. La Corte tiene que poner... Hablo de Carlos Rosenkrantz, claro que sí. Un hombre cuya ejemplaridad no debe ser reducida a su conducta puramente personal, sino al peso que en un miembro de la Corte Suprema debe tener la convicción de que la autonomía de la palabra de la Corte es la autonomía de la palabra de la ley, que no se subordina a ningún poder político, porque la República pide esa autonomía. Ha sido acosado el poder legislativo, está dominado el poder ejecutivo. Hoy el poder legislativo pregona la necesidad de independencia y de acción en favor de la democracia. Le corresponde a la Corte Suprema pronunciar la palabra fundacional del porvenir republicano de la Argentina al reconocer que los delitos son delitos y no son meras palabras. Santiago, hay una hipótesis, no sé cuán vigente está, de que la Corte avalaría los traslados de estos 3 jueces, pero solo temporariamente hasta tanto se haga un concurso y lo avale ese concurso el Senado. Y entonces sí, estos 3 jueces deberían volver a sus lugares de origen. Si acaso, porque digo no sabemos, pero si acaso así fuera, ¿cuál sería una lectura posible? Desde mi punto de vista, no hay espacio para que aquí no se opte por una posición clara. O esos jueces tienen razón o no la tienen. Y si tienen razón, no pueden ser removidos. No lo pueden. Tratar en este momento de optar por una posición intermedia, salomónica, que concilie la posibilidad de apaciguar al poder político y al mismo tiempo satisfacer la demanda social de justicia, no es posible. La mitad de la República Argentina pide en este momento que la ley sea rotunda en su manifestación y le abra, como digo, insisto y lo seguiré diciendo, un porvenir fundamental a la ley como aquella instancia de la Organización Nacional que no conoce tolerancia con el delito. Entonces, creo yo que la Corte Suprema debe ser rotunda. Creo yo que la Corte Suprema
tiene que comprender que lo que está en juego no es una negociación, sino un concepto de país, un concepto de nación, un concepto de república. República o no república, lo que ella decida será precisamente eso, pero no habrá de ninguna manera margen para posiciones tibias. A ver, Adriana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mencionabas ¿Cómo estás, Adriana? algunos eventos en la historia argentina y yo quería agregar a la reflexión la efervescencia en la calle de mucha gente que está manifestándose a favor de estos valores, que quizás hay que ir a ese 82, 83 para ver una marcha a favor de valores democráticos, no de un partido, no de una reivindicación de un grupo. ¿Cómo analizás este fenómeno emergente en este contexto? Creo yo que quienes hoy en día salen a la calle a través de los banderazos están poniendo de manifiesto que lo que defienden no son intereses sectoriales, gremiales o de agrupaciones partidarias. Están defendiendo la necesidad de que la sociedad argentina se estructure sobre la Constitución Nacional, sobre el papel de la ley, sobre el papel de la justicia. No se sale a la calle para reivindicar derechos segmentados, derechos parciales. Es extraordinario que podamos haber advertido la evolución constitucional de las manifestaciones públicas. Hoy en día tenemos ciudadanía en la calle, no agrupaciones sectoriales que reivindican un interés parcial. No, y me parece muy importante que nosotros sepamos que toda esa gente y toda la que la acompaña aún sin haber estado en la calle, están esperando de la Corte Suprema algo básico, algo elemental, y es que la ley ha comprendido su deber, que es no subordinarse a intereses sectoriales. Osvaldo Bazán. Sí, Santiago, usted habló recién del 50% de la población que está esperando que la Corte Suprema ratifique estos valores. ¿Qué piensa del otro 50%? Del otro 50% pienso yo que tendrán que saber que la independencia del Poder Judicial es indispensable en la medida en que el ideal de organización social sea justamente el republicano. Si no aspiran a un orden republicano, si lo que prefieren es que la ley se subordine al poder político, entonces ya no querrán vivir dentro de una comunidad de reconocimiento recíproco de derechos y deberes. Querrán imponerle al resto de la sociedad la convicción de que de un valor parcial, un valor partidario, un valor doctrinario debe contener y silenciar al resto de la sociedad. La disyuntiva entre las dos concepciones es clara. Se trata de saber si aspiramos a convivir o a vivir subordinados a liderazgos caudillescos que tienen el monopolio de la palabra y el monopolio presunto de la verdad, o entendemos que las instituciones de la República deben ser independientes, interrelacionadas, independientes, buscando la equidad social y asociando ese ideal de equidad social a la vigencia permanente del diálogo, de la búsqueda de consensos. Se me dirá que todo esto es sumamente difícil, pero es imprescindible si queremos convivir. Si no queremos convivir, pues entonces habrá subordinación de unos a otros. Gracias. Santiago, muchísimas gracias por este ratito hoy domingo. Gracias a ustedes, a todos. Bueno, charlamos un rato con Santiago Kovadlov. Quiero viajar un ratito a la ciudad de Buenos Aires. Estamos transmitiendo desde allí. ¿Qué se sabe? ¿De qué se abre? ¿Cómo es la evolución de las fases y de las etapas de apertura en la ciudad? Pablo de Lyon. Bueno, la particularidad de la ciudad es que hoy está sexta. Si vos mirás con los casos, que antes era primero la provincia de Buenos Aires, después la ciudad de Buenos Aires, los que tenían más casos, hoy la ciudad está sexta, está por abajo de varios distritos. Bueno, ahora se vienen varias cosas. Uno habíamos adelantado que era el tema de los restaurantes. Vas a poder tener
gente en los restaurantes adentro, el tema del gimnasio con protocolos y una cuestión que también tiene mucho que ver con el tema del deporte y de la salud mental de la gente, que es el tema de las piletas. Eso es clave. Un montón de gente está deseando poder hacer algo y mucha gente que hace eso. Bueno, esas son una de las cuestiones que se están por instrumentar ya con adecuados protocolos en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, muy bien. Si ustedes no tienen nada para agregar al changuito, yo me levanto de aquí y voy a charlar con... Acompáñenme. Vamos a hablar con Diego Santilli. Es el vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Además se encarga de la seguridad y además es muy importante. Hace muchos años en el armado del PRO y de Juntos por el Cambio. Me doy vuelta y está Diego Santilli. ¿Cómo estás? Hola Diego, buenas noches, ¿cómo están todos? Bueno, hace meses todas tus entrevistas empiezan con cómo está la Ciudad de Buenos Aires. Hablábamos hace un rato con Adolfo Rubinstein del famoso R de contagio. Es decir, porque nosotros vemos todos que Argentina va teniendo más y más contagios, ni hablar de los que están subcontabilizados, los fallecidos crecen. ¿Cómo está en particular la Ciudad de Buenos Aires? La Ciudad de Buenos Aires está con casos a la baja. Recuerden que nuestro pico fue el 3 de agosto, donde el promedio de casos era 1.500 días. Después pasó a 1.300 días, así cada 15 días, a 1.300 casos promedio día, 1.100 casos promedio día, 900. Y el viernes pasado estábamos con un promedio de 800 casos por día. La curva de contagios viene cayendo, el R ya está por debajo de 1, 0,96, 0,95, allí está el R. La cama de terapia intensiva está al 38%, 175 camas sobre 450. Es decir, todos los indicadores marcan una paulatina, gradual caída de casos y una apertura de casos hace 95 días que venimos abriendo los diferentes sectores. Ya la Ciudad de Buenos Aires tiene 100% de la industria, 100% del comercio, 100% de los sectores que a nosotros, la construcción, ya la educación volvió hace más de 15 días con los chicos del último año del secundario, quinto, sexto, depende si es técnico o media, y de los chicos del último grado, séptimo grado, y ahora, a partir del lunes, empezamos con los chicos y chicas de sala de 5, primer grado y primer año. Así, paulatinamente, nuestro objetivo es llegar, si Dios quiere, a fin de año con todos los sectores de la educación, todos los grados y años de la educación, con algún grado de revinculación en la educación. Así que es un paso importante, como vos bien dijiste recién, o como lo dijo Pablo de León, gastronomía con un aforo del 25%, hasta la cantidad de personas habilitadas, un 25%, los gimnasios hasta el 25%, los museos de la Ciudad de Buenos Aires a partir del lunes con 1 cada 15 metros cuadrados. Otro tema para nosotros, Diego, que no quiero olvidarlo, es fundamental el tema de, por ejemplo, los chicos y chicas que están esperando adopción, que puedan vincularse con las familias o las futuras familias que puedan tener, casamientos, que veníamos con una cantidad de casamientos que no habían podido desarrollarse, salvo los que eran por necesidad o emergencia. Ahora habilitamos los casamientos en nuestro centro de gestión y participación, las ferias de artesanos y manualistas, que también tiene que ver con el trabajo. Bueno, la cultura ya hablé. La verdad que... Te la hago al revés, antes de pasar de tema. ¿Qué es eso muy demandado para que se abra y todavía no se abre? ¿Qué es algo muy importante que todavía no está? Para mí el alma y el corazón, como lo dijo Horacio el viernes, el alma y el corazón de la ciudad, la cultura, los teatros. Argentina, Buenos Aires es la tercera oferta cultural del mundo detrás de Londres y New York y no podemos arrancar. Pero con protocolos no van a abrir teatro. Ya en la costa, la provincia de Buenos Aires dijo que va a haber temporada teatral. Bueno, pero nosotros quisiéramos que empiece, no en la temporada ya por enero. Queremos ver si podemos. Ahora vamos a empezar a partir del lunes con teatro al aire libre, pero quisiéramos ver si podemos, antes de la temporada de veraniega, que uno le llama enero, poder tener nuestros teatros con un aforo razonable. Estuve el otro día recorriendo varios de los teatros y viendo cómo se preparaban y la verdad que han hecho un protocolo muy, pero muy bueno. Bien, pasamos a lo político y para eso Pablo de León. ¿Qué tal, Diego? Dos preguntas te quiero hacer. La primera es, en el gobierno se está analizando seriamente el tema de quizás
suspender las PASO este año, anclado en dos temas. Uno, lo que hablábamos antes con Rubinstein, en el tema de la vacuna. Quizás el año que viene, cuando sean las PASO, todavía se esté en proceso de vacunación, no se sabe si se vacunan una o dos veces. Y por otro lado, porque el costo de las PASO son 12.000 millones de pesos y el gobierno diría, nos ahorramos en menos de una crisis, que vamos a estar aún en una crisis grande, esto. ¿Cuál es tu opinión, en primer término, de esto, la posibilidad de que no haya PASO el año que viene? Mira, mi primera opinión es que cualquier regla de juego que se proponga para un acto eleccionario tiene que ser algo que tenga que tener el suficiente volumen político como para poder hacerlo. ¿A qué me refiero? Que tiene que ser por consenso. Por consenso de la inmensa mayoría, es decir, de una mayoría tal que le permite a todos los sectores tener unas reglas claras de participación democrática para la ciudad de Buenos Aires, perdón, para el país. Entonces, a mí me parece que tiene que ver con eso. Y si nosotros logramos poner esa decisión arriba de la mesa, bueno, si se hace por consenso, podemos tomar una definición en conjunto. Bien, y la otra es, Macri apareció, estuvo hablando, dando definiciones políticas en varios reportajes, y esto alteró un poco la dinámica de Juntos por el Cambio. ¿Esto puede hacer que haya dos proyectos distintos, los más duros, para no ponerle Halcones y Paloma, que a muchos de ustedes no les gusta, pero los más duros y los más moderados terminen teniendo la necesidad de ir una PASO para dirimir candidaturas el año que viene? Mira, yo creo que no, que el presidente Macri lo que busca es la unidad de todo el espacio. Ha sido un gran promovedor, digamos, de referentes como Horacio, como María Eugenia, como los que estamos hablando. Así que todo lo contrario, yo estoy convencido que él busca la unidad de nuestro espacio, el fortalecimiento de nuestro espacio, el crecimiento de muchos hombres y mujeres que participan de nuestro sector, y ahí me refiero a la coalición cívica, de Lilita, al PRO liderado tanto por él, por Horacio, por María Eugenia, por los intendentes de la provincia, por todos los dirigentes que participamos, y también del radicalismo, con Cornejo, con Lustó, con los gobernadores, con todos los sectores. Así que con Mario Negri, uno se va olvidando de nombres, cuando va diciendo se va olvidando, pero yo todo lo contrario, creo que el fortalecimiento de la oposición es un paso muy importante, y obviamente hay que sumar masa crítica, hay que seguir sumando espacios a la coalición, es seguir aumentando nuestra base de sustentación. Pero ¿de dónde sacarían esa ampliación de base de sustentación? Porque yo te confieso que uno habla con referentes muy importantes de tu espacio y no están todos de acuerdo. Una cosa es, no diré el pecado, pero no el pecador. Alguien te dice, yo creo que hay que ampliar con el peronismo y hay que ir a buscarlos. Y otras personas muy importantes dicen, tal vez los que traiga Pichetto y los que salgan de la situación de secuestro, SIC, del kirchnerismo. Entonces, son dos posiciones diferentes. Una es ir a ampliar y otra cosa es, si quieren venir, que vengan, les daremos su plato de comida. Mira, nosotros desde nuestro origen, Diego, hemos sido un partido político muy movimentista, muy de ampliar la base de sustentación. Recordá que cuando empezó en la política Mauricio Macri, empezó con Compromiso para el Cambio, que eran un montón de personas que nada tenían que ver con la política, algunos radicales, algunos peronistas, partidos demócratas, un montón de sectores. Después se formó el PRO, después se armó Cambiemos, Juntos por el Cambio, y seguimos sumando. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros en la última elección sumamos al socialismo. Digamos, bien, el origen de la coalición, hablo humildemente de la ciudad de Buenos Aires. Pero ahora, espera, vamos. Roy Cortina. Yo te hablo, está bien, vos me hablas de Roy Cortina, yo te hablo del peronismo y vos y yo sabemos de lo que hablamos. El peronismo. Bueno, te lo digo, Pichetto ha sido candidato a vicepresidente por nuestro espacio, que viene del peronismo. Bien, y el Pichetto, un gran cuadro del peronismo. Decime un cuadro, ¿quién es otro Pichetto que te gustaría que se sume? Un montón de dirigentes de la provincia de Buenos Aires que son cuadros políticos de primer nivel, pero esa es una tarea de María Eugenia y de los intendentes, de Cristian, de todo el equipo nuestro, pero hay un montón. Nosotros somos un espacio amplio, que vuelvo a decirte, bien. El PRO se juntó con el radicalismo, con la coalición cívica, después vino Confianza Pública, Graciela Ocaña, digamos, seguir sumando sectores, ese es el carácter de nuestro sector, que va ampliando su base de sustentación constantemente. Adriana.
¿Qué tal? Buenas noches. Yo le voy a preguntar por una decisión del Gobierno Nacional que tiene un impacto particularmente sensible en la Ciudad de Buenos Aires, como es el transporte público. Se dice que se va a abrir el turismo, pero a menos que se piense en turismo de alto nivel, uno tiene que pensar cómo se va a transportar el turista internamente y cómo los trabajadores que están volviendo a las actividades. ¿Qué pasa con ese tema? Bueno, a partir de este lunes vamos a ampliar el uso del transporte público, me refiero a tren, colectivo y subte, para los alumnos que vayan a la escuela, como así también para los papás y las mamás. Pero Que los uno lo puede hacer. trabajadores... Los trabajadores también de la educación, los trabajadores de la educación ya son declarados esenciales y pueden tomar el transporte público, y eso lo pueden hacer para los papás y las mamás que nos están viendo y para sus hijos también en argentina.gov.ar/circular. A partir de ahí das de alta tu SUBE y ya estás dando un paso más al uso del transporte público. Importante, por cierto. Obviamente, todavía no estamos para generalizarlo, pero me parece que es un paso importante. Bien, y tengo la última, yo de mi parte. ¿Pueden subir los impuestos en la Ciudad de Buenos Aires, dado el punto que les quitaron de coparticipación? Nosotros, Diego, hemos hecho una presentación a la Ciudad de Buenos Aires. Ya sé que están en la Corte. Estamos Ya en la Corte, pero están en la Corte. Corte. Está perdiendo. La Ciudad de Buenos Aires está dejando de percibir unos 150 millones de pesos diarios. Estamos más o menos en 5.000 millones de pesos menos. Obviamente, de aquí a fin de año nosotros hemos reestructurado nuestro presupuesto que nos permite, de alguna manera, llegar hasta fin de año. Ahora, no es insostenible en el quehacer hacia adelante. No estamos todavía tomando ningún tipo de decisión a la espera de que el pedido cautelar se dé, con todo respeto, por supuesto, y llevando los tiempos de nuestro máximo tribunal. Después iremos analizando cuáles son las medidas a tomar, porque para nosotros seguridad es igual libertad y afecta claramente los recursos de la seguridad y también afecta claramente el presupuesto de la ciudad y de los argentinos que viven y que vienen a nuestra ciudad de Buenos Aires. Bien, entonces no tenemos definiciones. Sí, no, te tironeo fuertemente de esta última y te largo y comerás tu pizza del domingo. Pero ahora, sí, no, ¿cuándo lo van a definir? ¿Aumentos? Bueno, nosotros tendemos a definir nuestro presupuesto de aquí a fin de mes. Obviamente ya no hay mucho más plazo. De aquí al 15 de noviembre, te diría, porque no hay mucho más plazo de tratamiento. Por lo general nosotros siempre lo hacemos en septiembre, en 1 de octubre se hace la presentación del presupuesto, pero dada esta actitud intempestiva y para nosotros inconstitucional de la medida presidencial, nosotros hemos tenido que postergar nuestra presentación hasta tanto tener certidumbre, porque no estamos hablando de 1.000 o 2.000 millones de pesos, estamos hablando de 63.000 millones de pesos para el año que viene. Es un impacto que es 10 salarios de salud. Es imposible sostenerlo el año que viene, así que veremos cuál es la definición y a partir de ahí tomaremos una medida. Muchas gracias. Gracias, Diego. Buenas noches a todos. Bien, como ustedes saben, se vendrán momentos de incertidumbre cuando te pasen por abajo de la puerta de casa la boletita de AGIP y ese momento tan único de la vida donde abrís el sobre y ves lo que la vida te depara, ¿no? Solo con lo que es el traspaso de inflación que siempre se hace, ya vas a tener un aumento interesante. Pues se hace mirando también la proyección de para adelante de inflación, pero mirando lo que el fisco no pudo recaudar cuando hizo el último aumento. Bien, quiero compartir con ustedes, vamos a volver circularmente, venimos hablando de impuestos, pero vamos a volver a economía. Me refiero a que se habla mucho de esta palabra tabú que es devaluación, ¿no? Entonces, nadie quiere ser el sujeto de la oración, es decir, yo devalúo. Ningún gobierno dice, yo devalúo y me hago cargo. En general, la patria es el otro y el que devalúa es el otro. ¿Este otro quién podría ser? El mercado, el poder real. Quiero compartir con ustedes una frase de hoy de un asesor presidencial, es Ricardo Foster, ustedes lo conocen. Están intentando darle un golpe económico al gobierno. Esto lo dijo hoy allí en Radio Ciudad Ricardo Foster. Se suma a esta mesa Victoria Giarrizo, que es economista. Te toca entrar a la conversación en la palabra tabú, que es devaluación, y la interpretación de si viene o si no viene, y quién la trae. ¿Devalúa el gobierno o el mercado maligno le tuerce el brazo al gobierno y lo obliga a hacer algo que no querría hacer? Creo que el gobierno dijo no vamos a devaluar. Claro, el gobierno ya tomó una decisión que no es devaluar,
pero el mercado de alguna manera es como que está tomando el control o el comando de control del gobierno y está presionando por una devaluación. Entonces, ¿para qué es el mercado? Porque si no es un señor, es como el profesor Neurus, grupo de riesgo. Siempre se lo pregunto a Suchovic y ¿Qué es el mercado? queda mal. Son 5 señores así como UEGG. Vamos a hacer el mal como en los Simpsons. Claro. Cada ¿Qué vez es el más moderno. mercado? bueno, a ver, el mercado principalmente son los grandes fondos de inversión, que son los que compran bonos, venden, los que están todo el tiempo especulando. También el mercado son los pequeños Pero son los que te minoristas. prestan también, Victoria, porque están especulando, También. pero también son los que ponen el dinero. Está bien, pero no te prestan porque la tasa de interés les conviene, te prestan en la medida que les conviene lo que les estás ofreciendo. Cuando Bueno, el pero, país... a ver, pero acá la discusión filosófica, porque si no, digamos, el mundo es... El que compra un bono de la Argentina te está prestando también. Te está prestando, pero no te presta por altruismo. ¿Pero quién te presta por altruismo? Bueno, no, claro. El problema de esos Pero nada, fondos... ¿por qué prestarían por altruismo a ellos? Todo es un negocio. Pero digo, pues si no, estamos Pero ¿por caracterizando el qué mercado. invertiría un fondo en Argentina teniendo tantos otros países y no Argentina, que es un país de riesgo que cada tanto hace default? Porque las tasas que te ofrece Argentina no te las ofrecen en ningún otro país. Las tasas de rentabilidad que tiene el sistema financiero acá Yo no te pago. no lo tiene ningún otro país. Entonces, aún... Pero esa posición que vos te reís, Osvaldo, No, la dijo Joseph Stiglitz, que dijo, bueno, digamos, palabras más, palabras menos, dijo, bueno, ya sabían los que habían comprado deuda argentina lo que se exponían. Bueno, O sea, que en cualquier momento puedo ganar el Nobel de Economía. lo dijo El que Stiglitz. compra deuda argentina sabe a lo que se expone, porque, digamos, Argentina, la historia argentina es esta. Eso es el riesgo país. Incluso- Perdón, Está bien, digo, pero que eso todo no el te tiempo hablamos del riesgo Pero, país. Es muchachos, eso, esto- es la sobretasa que pagás versus países que son más confiables. Lo Por que ejemplo, digo es, Estados ¿por qué voy a Unidos. no comprar hagamos hoy? titanes en el ring con buenos y malos. A eso No, me eso lo hace el refiero. kirchnerismo. No, no, no. Nosotros, al mercado, Por eso- es un elemento más de la economía el mercado. Es como Bueno, decir, por eso. qué malo el dólar. No, A ver, es un precio por qué mal el de FMI la le economía. prestó 50.000 millones de pesos a la Argentina? Bueno, ¿Por qué porque- dólares? De dólares, perdón. Porque ojalá hubiera sido. confiaba en que Argentina iba a tener un... O sea, se suponía que el Cambiemos tenía un plan económico, era una economía más pro mercado, y bueno, el Fondo Monetario iba más en línea con el Fondo Monetario Internacional. Lo que pasa que todo eso que le prestó el Fondo Monetario se dilapidó en financiar corridas cambiarias. Entonces, ¿qué pasa? Si este Perdón, ¿no gobierno... se pagó deuda que había? Se pagó deuda que había y se financiaron corridas bancarias. Entonces, ¿qué pasa con este gobierno? Este gobierno está en la encrucijada porque si devalúa, los precios se te van a disparar. ¿Por qué? Porque están todas las empresas, todo el mercado, están todos ahí esperando. O sea, están todos preparados para la devaluación hoy. Entonces, sí, de hecho hay faltantes Pero de el productos. primero que está hay- preparado para licuar costos es el Estado. Bueno, pero el Estado hoy no le conviene al Estado que haya una devaluación, ¿sabes? Desde ese punto de vista, claramente no, y ya lo enunció, dijeron con 41 de pobreza sería un desastre, pero hemos visto a estados en funcionamiento de la Argentina que han resuelto problemas licuando. Pero no fue el caso argentino. Fíjate que el caso argentino no ha licuado costos con las devaluaciones, si uno mira para atrás. Al contrario, el Estado ha ido creciendo y ha ido tomando más peso en la economía. Igual tenés un costo político también, ¿no? Porque Pero ningún gobierno quiere ser entiende. el gran devaluador. Pero- Está claro. Es lógico, vos Lo que- decís desde el punto de vista fiscal. Claro. O sea, si tengo una deuda, ¿en qué moneda la tengo? Depende dónde me paro con una devaluación para ver después, cuando me doy vuelta y tengo que pagar, digamos, cómo creció, cómo se achicó esa deuda. Lo que pasa es que yo creo que acá hay que partir de otra, hay que mirarlo al revés. En Argentina nosotros sacamos una encuestita hace poco y te encontrás con que el argentino quiere un tipo de cambio predecible. O sea, y no te estoy hablando de, bueno, el 30, el 40, no. El 90% de los argentinos quiere un tipo de cambio fijo y predecible. No estamos preparados para vivir con estos saltos cuánticos que en el dólar. Pero lo mismo pasa en la naturaleza. Si uno mira la naturaleza, no está preparada para saltos abruptos. Entonces, para cosas graduales. Por otro lado, cuando al argentino vos le preguntás qué siente cuando se mueve el dólar, y te digo, es impresionante, porque las tres palabras que más se repiten son angustia, preocupación y bronca. Son las tres cosas. Y si lo separamos por niveles de ingresos, los chicos jóvenes de 24 años para abajo son los que más te contestan estas cosas. Porque no la vivieron y porque, y bueno, está bien. O lo vivieron y con su después- familia. O lo Porque hay que vivieron con criarse su una familia y vieron con esa a los angustia. padres muy mal. Exacto, por transmisión oral, que es muy fuerte eso. Y después otra cosa que cuando uno pregunta cuáles son los test principales o los principales termómetros que tiene para saber si la economía está bien o mal, inflación, dólar y la situación personal de ingresos de su familia. ¿Qué quiere decir? O sea que estamos pensando de dos de las principales variables que son inflación y devaluación, por lo tanto, y dólar.
El gobierno dice, no quiero devaluar porque voy a preservar la inflación. Sí, pero no está pasando. Yo eso te quería preguntar, Victoria. Vos recién dijiste, hay faltantes. Hay faltantes, pero también hay remarcaciones. Sí. En un montón de insumos de la economía y sobre todo los más básicos, ya viste remarcaciones del 10, del 15% en lo que va de este mes, ¿no? Que no se termina. Bueno. Y eso es solamente por la brecha cambiaria. Entonces, ¿hasta qué punto es, como dice Guzmán, no nos interesa el tipo de cambio blue porque no inciden los precios? Bueno, es que el tipo de cambio blue hay momentos que te incide y hay momentos que no. Cuando vos tenés incertidumbre, el tipo de cambio blue te incide muchísimo en los precios, que es lo que pasa ahora. El mercado espera una devaluación y entonces las empresas remarcan en función del blue. De hecho, yo, en esa misma encuesta que te contaba, nosotros generalmente la veníamos haciendo y cuando vos le preguntabas a las empresas o a la gente cuál cree que va a ser el traslado, si el dólar sube 20 pesos, ¿cuánto se va a trasladar a precios? 20 pesos, entre 15 y 20. En general, cuando no tenías incertidumbre, te decían menos de 10. O sea, el impacto venía más por el lado del dólar oficial. Hoy, te digo, la mayoría nos dicen 20 o más de 20. O sea que el dólar blue, la gente lo está tomando como un indicador de los precios de la economía. Y eso pasa por la incertidumbre. Las empresas creen que va a haber, todos creen que va a haber una devaluación. Eso no pasa también con las casas matrices de afuera, las casas matrices de afuera que tienen sucursales en Argentina. ¿No toman también, no están viendo también el Todos, dólar, sí. ese dólar, el dólar informal, el blue? Todos están viendo el dólar blue. La gente común que nunca miraba el dólar hoy mira el dólar blue más que el coronavirus. Entonces, me parece que estás en una situación donde el gobierno tiene que tener muchísima cintura económica y política para sostenerse en este dólar fijo, para prevenir la inflación. ¿Qué significa eso? Bueno, por un lado tenés que comunicar bien. Acá hay un problema de comunicación altísima, porque Guzmán es muy didáctico, es muy claro, pero no genera esa cosa que vos decís, che, confío en esta persona, pero porque los economistas no estamos preparados para eso. Nosotros decimos, bueno, que venga Redrado, que venga Labaña. No es de una persona, es que tenemos que tener un equipo de comunicación que nos expliquen cómo comunicar estas cosas. Pero perdón, ¿Pero qué habría que comunicarle? Por ejemplo... Si en una semana el dólar sube 17 pesos, digo, ¿a quién pone? ¿A Peñón Fijo para explicarlo? No, pero porque... ¿qué No pasa? des ideas, no des ideas. Porque nadie sabe qué hay atrás de cómo van a sostener ese dólar fijo. Si no nos dicen... Ah, pero no es una cuestión de comunicación, No, sí, también es una cuestión de plan Pero y de sustento. Pero hay un técnico. plan, hay un plan. Pero hay un plan. vamos por partes. Te pongo Ella un plantea ejemplo. comunicación. Está claro que hay cuestiones de economía, de macroestructurales, pero ¿qué decís de comunicación? Mira, yo creo que hoy el gran protagonista de esta economía tendría que ser Matías Culfas, porque la crisis no es financiera, es productiva porque son dos variables que te faltan. Exportar y recaudar más, ¿no? Estamos hablando de dos variables reales. Si uno va al Ministerio de Producción, hay un montón de programas que se han lanzado. Ahora 12 para electrodomésticos nacionales, precios cuidados para la construcción, líneas de financiamiento, subsidios de todo tipo. Sin embargo, hay como una desprolijidad en todo eso, que ni siquiera las empresas saben lo que tienen, ni los consumidores saben lo que tienen. Entonces es un gran plan de reactivación, tanto de la oferta como de la demanda, que no sabemos de qué que se hay trata. planes que no se están comunicando y entonces se genera una sensación de vacío, Y hasta de parches. de rumbo. Y hasta Igualmente, de parches. pero Pero que pregunto, ¿no? En este perdón, contexto ¿no es en un donde sistema vos de tenés... parches? ¿Hay un plan? Sí, hay un plan. El martes se va a anunciar ya está pensado, por ejemplo. Por eso yo quería preguntarte otra vez sobre el tema de la confianza. ¿Cuál es a qué apunta el gobierno? El martes hay un lanzamiento de un superbono, ¿no? Entonces, aquellos que están comprando dólares, el gobierno se le para adelante y le dice, no compres más dólares, vení que yo te doy un bono con una muy buena tasa y además que está atado al comportamiento de la inflación y otro que está atado al nivel de movimiento del dólar. Entonces no vas a perder, pero te quedás en pesos. Insiste con quedate en pesos. Le dice, Pero "No eso quiero no es un dólares". plan. Eso es una medida. Es una medida, digo. No es un plan. Pero ¿cuál es el plan? Que de acá a 15 Pero días... esperen, no es un plan. Cuando salió el tema de que estaban las LELIC y las LEVAX del gobierno anterior, tampoco era un plan. Y eran instrumentos porque pasaba exactamente lo mismo, que era que la gente iba al dólar. Entonces, ¿puede funcionar esto? Esto de que vos Ese decís- bono, si Claro, es que lo puede anuncian. ayudar a calmar la demanda de dólares y te va a estabilizar ayudar la inflación. un ratito, porque, y acá cuando yo hablaba de la comunicación, porque no es un tema menor, también vos tenés las reservas del Banco Central que todos vemos todos los días, reservas brutas, y se corre esto de no, pero las reservas líquidas son negativas y las reservas netas. Y el gobierno tiene que salir a aclarar por qué. Porque ahora vamos a emitir este bono, te va a durar un ratito, pero también tenés todavía margen para usar reservas. Tenés este swap con China que podría llegar a usar, aunque sería la peor, digamos, de las opciones, porque con China Costosa. no sé si vas a renegociar una deuda después tan fácilmente.
tenés dinero del Fondo Monetario al que podrías recurrir. Entonces, la gente hoy, ¿qué teme? Teme por los que le saquen los depósitos de los bancos. Y no hay ningún riesgo de eso. Ahora, te hago una No hay pregunta, ningún porque- riesgo. No hay ningún riesgo, porque el 90% de los depósitos de los bancos en dólares hoy están respaldados o con encajes en dólares en el Banco Central o con liquidez en dólares de los bancos. Pero la gente no entiende la diferencia y no tiene por qué entenderla, se la tenemos que explicar. Entonces, tenemos que explicar eso, tenemos que explicar que esto de las reservas líquidas es relativo, o sea, el gobierno tiene otras herramientas todavía. Entonces, vos me decís el bono, ganás tiempo, pero ¿tiempo para qué? Si las exportaciones ahora en septiembre te cayeron 18%. Entonces vos decís, pero la principal variable que yo tengo hoy que mover es la exportación, no está funcionando. La recaudación no está funcionando y gasto no puedo bajar mucho. Entonces, Yo igual te lo respondo, lo que dicen en el equipo económico con respecto a estas alternativas de las reservas. Swap no, porque es muy costoso, mínimo una tasa de interés del 7%, más una situación, ¿no?, con un gobierno chino en un contexto mundial intenso, digamos. Y después Fondo Monetario Internacional no, porque tenés un costo político. Vos tenés un presidente que hace meses está parando en un lugar en donde dice no se le va a pedir más prestado al Fondo Monetario Internacional. De hecho, Mauricio Macri, en una de las últimas entrevistas que dio, reconoce que no haber desconocido el costo, el impacto simbólico de ir a haber pedido ayuda en el Fondo Monetario. sí, lo que pasa que, a ver, yo creo que al macrismo le faltó un poco de heterodoxia entre sus asesores. Y a este gobierno le está faltando un poco de ortodoxia, que gente que conozca un poco mejor el mercado y cómo se mueven todas Ahora, estas variables. Sí. Quiero preguntarte algo, porque vos arrancabas hablando que los mercados están presionando, ¿no es cierto? Y Guzmán está diciendo reiteradamente estos días no va a haber una devaluación, no va a haber devaluación. Los mercados no confían, ¿por qué? Porque están viendo que Guzmán está teniendo un destino casi de Remeslenikov de este proceso, que le va a tocar hacer todo lo malo que va a ser el efecto y las medidas por este dólar y por la pandemia. No, porque Guzmán no vino a hacer lo malo. Guzmán es un economista que vino de afuera, se formó, creo que se preparó para esto y no quiere irse con las manos vacías. Entonces, es distinto. Pero los mercados, y hablemos de los mercados, cuando hablamos de los mercados también hablemos de los exportadores, de las empresas, ¿no? Porque es todo eso. Los mercados miran y dicen, las reservas se están yendo, hay una emisión monetaria fenomenal, tenemos niveles de pobreza, no estamos creciendo, tenemos un déficit fiscal que este año va a ser extraordinario, y entonces dice, esto no es sostenible. Y no confía en la capacidad del gobierno de manejar todas estas variables. Y ahí vuelvo a esto, o sea, porque a este gobierno, ¿qué le falta? Y le falta conocer un poco más cómo es el tema del mercado, un poco más de sociología de la gente y de los mercados. Pero Pelle es un hombre que viene del mercado. Perdón, bueno, Pelle es del mercado, pero vos decís que hay algo que falla. Por ejemplo. Ahora vos sos la guía turística y están Pelle, viste que se pone la gente cuando va a los museos, nadie entiende por qué se pone las manitos atrás en posición de jubilado o jubilada. No me preguntes, porque están todos en posición manito atrás y vos vas a ser la guía turística por el mercado. Primera sala, ¿qué les tenés que mostrar? Al mercado a ellos del mercado, que ellos no entienden bien o conocen parcialmente. ¿A ellos quién sería? Sí, son el equipo económico. Bueno, primero les tendríamos que mostrar qué hay del mercado a ellos. No, yo lo que te digo es que vos les falta un poco conocer sociológicamente cómo es el mercado. Claro. ¿Qué les dirías? Bueno, por ejemplo, entender cuál es la idiosincrasia, que el mercado no te va a creer solo por la palabra. El mercado necesita ver acciones. ¿Eso el gobierno no lo sabe? ¿Hay que explicarle eso? Pero no comunica. Es muy básico para explicarle eso. El mercado necesita que vos no te le pongas en contra ni de punta, porque enseguida dice gobierno. Pero no lo saben. Bueno, pero no sé, o sea, porque la verdad es que por ahí nos ponemos de punta con los... A mí, la verdad que yo tampoco, para mí los mercados, yo siempre digo, son tiburones y es lo peor que... Tener que ir a los mercados de créditos es la peor opción por las tasas que te cobran, porque claro, cuando pero te tienen a que los dejar... tiburones no le puedes tirar un pedacito de carne así porque se vienen Pero depende, a ver, el mercado de crédito. Pero como vos decías... Hay dinero barato para un montón de países. Depende de dónde te lo pongas. Imagínate la gente que pudo acceder en algún momento a su casa propia o que pudo comprarse algo con tarjeta de crédito a largo plazo. Es lo mismo para un país. Depende en qué lugar te posiciones. Ahora, si vos vas a comprar en el changuito, el supermercado, y pagás en cuotas la compra mensual del supermercado, la verdad hiciste un re pésimo negocio. Ahora, si en realidad equipaste toda tu casa, depende. Capaz bueno, que fue pero un acá buen negocio igual crédito. estamos hablando un poco de los mercados financieros, Pero de los funciona un grandes poco fondos, igual. de los... más que nada de los grandes fondos. Cuando vos vas y compras en 12 cuotas sin interés, tenés el Estado atrás también que está subsidiando eso. O sea, tenés un sector público que asiste. Cuando en los mercados
te prestan dinero y cuando no les conviene se van a ir y no les va a importar si tu país está en crisis, si hay 45% Pero por eso, ahí está. de pobreza. Seguimos el tour por el Museo del Mercado. Y vamos con... ¿Qué más tienen que saber? De verdad te digo. Lo tenés que cuidar al mercado. Lamentablemente, te guste o no te guste el mercado, lo tenés que cuidar. Y ¿Eso quiere decir concederle, arrodillarse frente no, a él? tratarlo bien. O sea, simplemente tratarlo bien. Salir a decir, por ejemplo, los mercados son los culpables de todo, o atacar a los mercados como muchas veces se hace. Y en estas crisis no te juega a favor, es marketinero. Ideologizar mucho y decir, hay un imperio, las corporaciones, exacto, porque el mercado. finalmente hasta este gobierno lo está necesitando. O sea, sabemos que el Fondo Monetario no, pero posiblemente, como vos decís, terminemos recurriendo al Fondo Monetario Internacional. Bueno, pero la ideología, lo dijo recién Rubinstein y ahora lo confirma ella, es una forma de comunicación que eligió el gobierno para relacionarse en todos los ámbitos de su gestión. Y yo creo que los mercados no lo podés ideologizar. O sea, sí tenés que ser cauto. Tampoco le podés conceder todo como Cambiemos. O sea, yo no soy experta en sociología de los mercados, pero preguntémosles a los expertos o estudiemos un poco más eso. Lo mismo que un experto en sociología de los comportamientos en masa. Ahora todos hablan de la famosa puerta 12, ¿no? Que es todos queremos ir a comprar dólares. Vamos a entender un poquito cómo se evita una puerta 12. Pero no somos los economistas los que sabemos de eso. Por eso yo no te puedo hacer una guía turística. Pero, por ejemplo, yo por lo menos siempre escuché en todo lo que pude estudiar que lo que no tiene que hacer un referente político es decir, los depósitos están bien, no pasa nada con los depósitos cuando nadie se lo pregunta. Que haya pasado eso hace poco tiempo en una reunión virtual con empresarios, y lo dijo el propio Alberto Fernández. Fue una buena consideración en IDEA. ¿Estuvo bien? ¿Fue una buena idea del presidente? Lo que pasa es que cuando te lo preguntan y cuando... No te lo preguntó nadie, estaba haciendo un discurso. Es real que estaba flotando muy fuerte. El runduneo por WhatsApp, por todos los medios, la gente que te llama, a los economistas a preguntar, che, saco los depósitos, ¿no? Era muy fuerte. Y la verdad es que yo creo, si bien muchos dicen, no, los gobiernos no tienen que terminar de comunicar todo, yo creo que hay que ser claro con la gente. Porque si bien los modelos económicos y la economía siempre discute shock, políticas de shock o políticas graduales. Y muchos modelos te dicen, bueno, a veces convienen las políticas de shock porque son más eficientes. Yo creo que eso es jugar con la gente también. Con la gente que confía en vos, con la gente que no quiere saltos bruscos porque no se preparó. Se preparó para sus gastos, sus ingresos, todo lo preparó para una circunstancia y te cambian las reglas de juego. Entonces, a mí me parece que está bien la comunicación. Siempre y cuando sepas comunicar y cuando después no tengas que dar marcha atrás. Porque, ¿qué pasa? Si ahora el gobierno tiene que devaluar, yo creo que la confianza en el gobierno... Pero el gobierno dice que va a hacer microdevaluaciones, no va a devaluar... Bueno, esto es depilación pelo por pelo o de tirón. Depilación Esto definitiva. va pelo por pelo. Esto es pelo por pelo. ¿Sabés de eso, Sé de todo. ¿Con No te preocupes, Pagano, yo ¿Con sé de cero todo. o depilación esta definitiva? Te quiero invitar ahora, nosotros tenemos de todo, a la cueva de Bazán. Bazán vende $1 o pone un precio y cada uno que va viniendo al programa decide si está en precio o no. La cueva de Bazán queda formalmente habilitada en este momento. Tengo $1 en la billetera. 205 pesos, ¿me lo compras? Bueno, yo te lo voy a contestar con mi encuesta. ¿Querés? Porque No, quiero que me lo Encuesta con la promesa de que después te decís, Claro, la encuesta sí, la vida es sí o no. Está bien. Nosotros a la gente le preguntamos, suponete que el dólar hoy salga a 210 pesos. ¿Comprás o no comprás? No contestó el 72% de la gente. ¿Cuándo? Perdón, perdón que hiciste la pregunta, pero ¿cuándo fue? ¿Cuándo valía cuánto? ¿Antes del viernes? No, estos días. La empezamos el jueves y la terminamos ayer. Mirá que en una semana aumenta de 17 pesos. Por eso pregunto. ¿Qué significa? Que la gente todavía tiene alguna expectativa de que el dólar baje. Y cuando vos le decís vendés a 220 pesos, nadie vende tampoco. ¿Por Te qué? vendo $1 A 2.20 no venden. No venden porque están amarrados al dólar y no lo quieren largar. Porque por las dudas no de quieren... nuestras pocas certezas. No, Pero, no lo pero quieren ahí largar. tenés una respuesta fuerte. Si Sí. a 2.20 no venden... No venden a 2.20, están con los dólares, se los quieren quedar. Pero... ¿A 205 me lo compras?
Yo a 205 la verdad que no, porque yo soy optimista y tengo la expectativa de que esta brecha baje, pero no porque se devalúe, sino porque baje el blue. Tenía muchas ganas de que no me lo compraras. En realidad él no lo quiere comprar. No lo Hay querés gente que en vender. realidad no quiere vender, es así. Bueno, viste, y la gente no quiere vender los dólares. Yo lo que digo es lo siguiente, Pero, esto que a pasa ver. con la gente que pasa en el gran mercado también. Claro. Yo, por ejemplo, hoy escribo y pregunto, ¿cómo viene en algún mercado, cómo viene la expectativa para mañana? Lo que ya se arregló. Gente que ya avisó que necesita comprar. Y la realidad es que hay muy pocos que quieren vender para mañana por debajo de 200 pesos. Eso también genera expectativa. Cuando hablo el mercado es eso también. Es el precio que se convalida. Lo que vos decís de nadie quiere vender a 2.20 está pasando en el gran mercado. Las cuevas, como se pasan, están secando. tampoco- se están secando de dólares, no quieren vender. Vos viste que habló con el mercado, Mapagano. ¿Quiénes son? Pagano. Hay Ahora muchos Pagano después del referentes. corte va a dar 5 nombres del... No. Ay, Estudió dirían el- astrología durante A ver, Ahora, Victoria, no, dale. yo quiero decir dos cositas más. Que yo voy a decir algo que quizás es poco político y caiga mal, pero el mercado, las cuevas o todo este mercado ilegal, es un mercado gris. No es ni legal ni ilegal. O sea, ilegal ni legal, ¿no? O sea, porque todos compramos y vendemos, nadie lo controla. Los mismos funcionarios del gobierno compran y venden ahí. Finalmente es un precio más de la economía. Y yo creo que el gobierno hoy tendría que controlar los precios del mercado blue, de alguna manera controlarlos. ¿Cómo? ¿Con la gendarmería como el otro día? No, Eso con te el sube el teléfono, con A lo Con, ¿vos decís por a lo- ejemplo, a lo Pero moreno? ¿cómo? Pará, ¿cómo? mandarle le ¿Moreneás? mandás la FIP, o sea, vos le decís, mira, el precio máximo es esto y le mandás la FIP porque todo eso es en negro, las ganancias que están haciendo los cueveros Pero hoy. yo creo que en la historia de la humanidad no funcionó nunca una Pero en cosa el de estas mismo al mismo características. tiempo, fijar una fecha de salida del cepo. O sea que vos, por un lado, das una señal de... Palo y zanahoria. decís Exacto, vos. palo Pero y pasa que, zanahoria. pero pará, ¿y cómo se puede hacer eso? Y decir, mira, mañana te mando la FIP, te lo digo de onda y te convido un café. No, pero a además controlar. levanto el cepo, ¿cuándo? ¿Se puede hacer eso? Si vos generás confianza, sí, porque el problema que vos Ah, si tenés... generas confianza. Pero bueno, pero esperá, la desconfianza hoy ¿por dónde viene? Porque el blue se te está disparando. Si vos tuvieras el blue estancado, no tendrías Pero, este si problema tuviera, de confianza. no es que si tuviera más regulaciones y más palo y zanahoria, en realidad, finalmente, como el agua en un arroyo, finalmente va a encontrar su cauce y va a salir por otro lado. Y esa Con cueva que vos quieras frenar, le van a salir 10 por otro lado. Bueno, pero eso te pasa si vos, en el blue, no. Eso te pasaría cuando vos regulás el oficial. Cuando vos regulás el oficial, la gente se va al blue, al contado con liquid, se va todo ¿Y por qué no desdoblar? No, pero No, perdóname. hacer un dólar financiero para el ahorro en vez de estar tratando de ir detrás, pesquisando cada puertita, ventana. Porque Porque ahí además sí. tenés que controlar las inmobiliarias, el mercado de la construcción, el mercado de individuos familiares, porque todo Hay es mercado deudas en informal. dólares y yo no puedo y no la voy a poder comprar de ninguna manera. Digo, ya me están obligando a hacer un cuasi delito, como dijiste, a entrar en una zona gris porque no puedo hacerlo legalmente, no porque quiera, porque no puedo hacerlo legalmente. Me mandan a una zona gris y encima esa zona gris me la querés ennegrecer. Bueno, pero me parece que si no controlás el precio del mercado blue hoy, el precio puede ser ilimitado. Y ya estamos viendo que el mercado blue está incidiendo en los precios. Bien, entonces ¿qué va a hacer yo el pienso que gobierno? estamos como en el cul-de-sac, en la rotonda de la conversación, y volvemos ¿no pasamos ya por acá? No, pero me el parece cul-de-sac que no no tenés habíamos rotonda. pasado Me hace parece que 7 le voy a minutos comprar por yo acá. el dólar a Sí, a pasamos. Bazán. Yo lo que quiero decir con esto Pero es, está bien de lo que verdad, dice ella, que es en un momento en el cual vos tenés esta situación con el dólar, tiene que ser heterodoxa la definición. Y el gobierno tiene que mostrar, como se muestra activo y prepotente en algunas cosas, digamos Entre Ríos y digamos Mascardi, en esto debería hacerlo, contra estos mercados con los que habla Pagano. Yo no estoy tan segura. Pero ¿cómo regulás algo ilegal? Es como decir, Claro. voy a regular los Siempre te gana. asesinatos. Pero pará. ¿Cómo regulás algo ilegal? Pero porque no es del todo ilegal. O sea, a nadie nos lleva presos por ir a comprar dólares a la cueva. Vas a cualquier ciudad y No sé, tocas vos dos vas a la cueva, yo no. contactos. Tocas dos contactos y sabés dónde está la cueva. Todos son conocidos. Caminá por Florida. Vas acá caminá y por Florida, corren. Pero y hay más dos- arbolitos que otra cosa. Pero eso no arbolitos de los Pero que esos no son los que marcan la referencia. No, pero te estoy diciendo perdón, en todas las cosas. Andá perdón, a las perdón. cuevas que está llenando Yo Gendarmería. cuando- ¿Por qué sabe dónde están? Porque Perdón, alguien perdón. le da la dirección a Gendarmería Si para le estás que llamando vaya. gendarmería Yo no porque es coincido. ilegal. Perdón, si yo le compro el dólar ese a Bazán, Sí. ¿se convierte en una cueva? Porque es Pero un incentivo claro, más es para- informal. Todos seríamos una potencial cueva si le vendemos a alguien de manera informal y no declarándolo en el banco, la FIP. Yo tengo 10 todos dólares, lo podemos puedo ser una vender al precio cueva. que yo quiera. Una cosa positiva que está haciendo el gobierno es esto de precios cuidados en la construcción. Porque la construcción Es que es sí. una buena alternativa a comprar dólares. Y me parece que es un mercado
que hoy hay que explotar al máximo, el gobierno tiene que explotar al máximo para dar oportunidades de inversión en la construcción para lanzó un pequeños blanqueo. ahorristas. Pero es que no se consiguen los materiales de construcción. Por ejemplo, el viernes no se conseguían ladrillos. Claro. Pero esto pasa... Que no están hechos con cosas importadas. Pero eso no es barro. Esto es atípico. Lo que está pasando hoy no es la regla. Es atípico porque todos están esperando la devaluación. Claro. Entonces, en la medida que pase el tiempo y no haya devaluación, se supone, y que además el gobierno presente, comunique un plan que, llamarle plano como quiera, que nos expliquen cómo van a generar dólares y nos expliquen cómo van a resolver el problema. Pero perdóname, a lo mejor Marcela tiene la información esta de que van a lanzar un bono. Sí. Yo supongo que va a ser un bono lo suficientemente tentador como para que esa herramienta no falle, porque Guzmán también se viene jugando con su frase, es decir, tiene que poner sobre la mesa una carta fuerte. Diego también... Pero déjame terminar con esto, digo... Si controlara, si con esta emisión de este bono, etcétera, bajara un poco, también calmas la expectativa. Es muy eléctrico en la Argentina lo que ocurre, es decir, se ponen todos los reflectores sobre el dólar. Después se tranquiliza y se corren los reflectores del dólar. El riesgo tiene que pasar 10 días, una semana, 20 días. Es lo que él pidió. Ese es el plazo que él pidió para que le den tiempo, unas 2 semanas, para tratar de frenar esta expectativa. Lo que no significa que en el medio no toque los 200 pesos el tipo de cambio. Porque no es inmediato. Lanzas un bono y al otro día ya está y todos estamos tranquilos con tener pesos. La realidad es que no es inmediato. El problema es que no tenés tiempo, porque esto del bono te puede dar una calma y vos decís, puedes tener un mes, pueden ser 15 días, puede ser 3 días. O sea, no sabés. Y acá es donde yo digo, tenemos que entender un poquito más a los mercados del momento, cómo se están moviendo en el momento. Hay que ver además la adhesión que tenga este bono, ¿no? O sea, que tampoco la conocemos. Entonces, el problema hoy es que el tiempo te juega todos los días un poquito en contra. Mira, alguien en el mercado financiero me dijo el otro día, el problema es que no le creemos tampoco al presidente. Dame, miren esto porque no puedo creer. No puedo poner porque ¿qué tiene? Como el diario íntimo de Pagano, nada más que están todos los cueveros, todo. O sea, querido diario, hoy hablé con 5 cueveros. Y tiene como para... No, señor, dije el mercado financiero. Puede haber sido ahí alguien tenía el por más. nombre de los ministros el otro día. Claro. Pero, con eso. Es un pero mis cuidados. Yo le repito, señor Mira, conductor, a mí me dijo esa persona. Es verdad. Perdóname, Me lo regalaron. Impuestos. Sí. Ahora hay algunos proyectos de reforma impositiva. ¿Qué son y qué podrían provocar? Es que se acaba de lanzar un blanqueo de capitales para el sector de la construcción. El problema es que volvemos al principio. A mí alguien me decía en el mercado financiero, el problema es que no sabemos realmente si las decisiones las toma el presidente Alberto Fernández y si él puede sostener esas decisiones. La realidad es que el mercado financiero, por lo que ya vivió en otro gobierno, en donde la presidenta era Cristina Fernández de Kirchner, le tiene mucho miedo a las ideas kirchneristas. ¿A qué me refiero concretamente sin condenar una ideología? El mercado, lógicamente, le va a tener miedo a quienes no condenen el repudio a lo que no sea la propiedad privada. Respeto a la propiedad privada ante todo. Déjame decir algo de lo que vos decías. Vos decías que el martes lanzan un bono. El martes se cumplen un aniversario de la muerte de Néstor Kirchner y va a haber este acto de que ponen la estatua que estaba en Ecuador en el CCK. Todas las miradas, incluyendo los mercados amigos tuyos, van a estar mirando a ver si Cristina va. Primero es si Cristina va, porque se está pensando en una muestra de unidad en medio de este momento que algunos dicen que no hablan, otros dicen que hablan poco. No es el 17 de octubre, es el 27 de octubre el verdadero día peronista actual ayornado. Porque no sería el 17 de octubre de la lealtad peronista, eso que a Cristina mucho no le gusta, sino sería la fecha para rememorar justo al lado 10 años de fallecimiento de Néstor Kirchner, por eso yo te digo que es una fecha para el nuevo... Por eso, para el kirchnerismo muy especial. Exacto. Y ahí es importante ver, primero si va, y después otro elemento que son las caras de Cristina, ¿no es cierto? Las caras que pone Cristina que a veces algunos dicen, con el 17 de octubre uno dijo, menos mal que no vino, porque te pone una cara en un momento, antes algo que dice Alberto, que lo que hace es generar toda la desconfianza y de esto que algunos dicen que ni se hablan. Con lo cual, ese martes, vamos a tener un supermartes, compadre. ¿Pero estamos dependiendo de evaluación o no de la cara que ponga Cristina el martes? No, pero de la confianza política. La expectativa política hace la económica. Pablo, pero vos... A ver, yo nunca pido nada. Te hago esta y dígame, nunca pido nada. ¿Puedes partir la pantalla? Si yo nunca te pido nada. ¿Puedes partir y los pones a ellos? Estamos hablando de la confianza. Estás chicaneando cuando vos sabés que el elemento... Estamos hablando de la confianza política, están diciendo quién gobierna, Alberto o Cristina. Yo te estoy diciendo, reaparece junto a la fórmula
Y Pero es importante estás hablando- lo que se ve ese día. De acuerdo. Está hablando Pablo como si los mercados, como bien decía él, Sí. tuviera confianza por Alberto o tuviera confianza por No. Cristina. No tienen confianza por ninguno de los dos y está Pero bastante en cualquier claro. país Perdón. miran, vos te pensás que no miran a Putin, No digo que a no, pero Medvedev digo, en Rusia. Sí, ¿Qué me estás perfecto, diciendo? pero la verdad Pero que si no fuera- miran a pero- Biden y a Trump. Pero supera eso. Pero Bueno, no es solo eso, también es que ellos ven que tampoco hay consenso entre el oficialismo y la oposición, al revés. Muchos están hablando, no, hay que generar consenso, hay que armar un pacto social y se tiran con piedras todo el tiempo. Entonces parece que la oposición está deseando que le vaya mal al oficialismo y cuando están al revés parece que sucede lo mismo. Bueno, la Entonces, oposición, la oposición cuando comenzó el tema, por ejemplo, de la pandemia, salió Mario Negri, que es el presidente del bloque, a decir, mi comandante le dijo a No, y Mario Alberto Negri Fernández. también hizo hoy mismo igual- o ayer una declaración diciendo nosotros no querríamos desestabilizar el gobierno porque lo vivimos nosotros. Es mucho no más jugaríamos duro con eso. Es mucho más duro que no haya palabras oficiales con respecto a las usurpaciones. Digo, y eso sí tiene que ver con la propiedad privada. Y eso me parece que para los mercados debe ser muy embromado. Y ahí, si Cristina y Alberto se toman el té o lo que sea, la verdad que importa poco. No, La última, cierto tengo que un importa minuto. ¿Me permiten? Gracias. ¿Hay un ajuste en curso? Digo, las paritarias algunas se han ajustado, algunas mejor que otras. ¿Hay un ajuste? ¿Hay un ajuste peronista en curso? Me refiero a... No hay, no digo congelados, pero bastante congelados algunos salarios. Se tocó la fórmula jubilatoria. ¿Esto está ocurriendo mientras nosotros hablamos? mira, ocurre más que nada porque el sector privado no está pudiendo pagar salarios, ¿no? Y el sector público que tampoco tiene resto y viene subiendo los salarios quizás hasta un poquito por debajo de la inflación, pero no hay una convicción de hacer un ajuste en el sector público. Y así, a pesar de que sería mucho más viable que lo haga un gobierno como el peronismo a que lo haga un gobierno de derecha como fue Cambiemos, ¿no? No hay una Para vos convicción. fue de derecha, es otra discusión enorme Fue que mucho más podríamos tener. ortodoxo y creo que cualquier cambio mínimo que hacía el gobierno de Cambiemos, te saltaba todo el país o te saltaba toda la heterodoxia. Si el mismo cambio lo hace este gobierno y es más aceptado, entonces es el momento, pero el ajuste tiene que venir no por el ajuste en el gasto social. Empecemos por ajustar toda la masa de corrupción que hay, toda la burocracia que hay, que a mí lo que me sorprende es que cuando va el presupuesto al Congreso de la Nación, es el momento para hacer esas cosas. Y no se hace, ni siquiera la oposición lo plantea. Bien, Entonces- gracias Victoria. Vamos a Bueno, hacer gracias a entonces el ustedes. primer corte, dale. Bueno, muy bien. Se larga una semana con definiciones. La Corte Suprema se cree que va a fallar alguno de estos días acerca de estos 3 jueces que ocupan cargos. Los van a restituir a sus lugares originales. Ahí escuchamos a Santiago Kovadlov. Mucha gente que piensa que allí, bueno, se juega gran parte del destino de impunidad, sí o no, para los casos de corrupción en la República Argentina. Otro tiene que ver indudablemente con este 195 del Blue. Guzmán dice que no es representativo, es un dólar marginal e ilegal, pero vos y yo sabemos que eso no es así. Y si no, fíjate en blanco y negro, en sepia, en color, lo que quieras, la historia de los ministros de Economía y su relación, la gobernabilidad sobre gobernar y manejar el precio del dólar, también el Blue. Y por último, digamos que se juega mucho el martes. Ustedes saben que hay un 17 de octubre, bueno, el Día de la Lealtad también es el 27. Se cumplen 10 años del fallecimiento de Néstor Kirchner. Se volverán a ver, sí o no, cuando instalen en el CCK la estatua de Néstor Kirchner. Me refiero a Alberto Fernández con Cristina. Allí veremos esas interacciones. Todo el tiempo uno está mirando cómo funciona esa dupla, quién manda y si hay un rumbo unívoco. Eso miran todos. Muy bien, gracias por acompañarnos. Ahora Mario Marquich en El Camino. Hasta mañana.